Voy a dar tiempito y arrancamos a las 6 en punto, si gustan. Súper, no hay problema. Yo creo que ya vamos arrancando. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda charla de capacitación del programa EFI College. El día de hoy para nosotros es un honor contar con Nicolás Schumacher. Él es el fundador, el director de Mutante. Con más de 19 años de experiencia, ha trabajado con reconocidas marcas como Coca-Cola, Kraft, Cervecería de Costa Rica, Grupo Nación, Kimberly-Clark, 3M, Hyundai, Roche, Smirnoff, KFC, Claro, GlaxoSmithKline, Pozuelo, entre otras. Con más de 65 premios en Cannes, Clio, Ojo de Iberoamérica, Jade de Caribe, Volcanes de Oro, entre otros. Y ha sido un jurado reconocido en festivales como el New York Festival y el Ojo de Iberoamérica. Para nosotros es un honor contar aquí con Nicolás esta noche y en la charla, la exposición que él nos va a dar de herramientas de social listening, las cuales esperamos de que les sirva muchísimo, que las apliquen a cada uno de los briefs y trabajos que están realizando con estas 5 marcas que están participando de este año. Y bueno, que aprovechen, que consulten. Nosotros vamos a ir recopilando todas las dudas y consultas que ustedes pueden ir haciendo en el chat de este webinar. Nosotras vamos a recopilar y cuando Nicolás nos abra el permiso para dudas y consultas, ahí los vamos a ir monitoreando y dándole la palabra también a los que gusten participar. Así que, Joana, no sé si tienes algún otro anuncio que darles como para arrancar la noche de hoy. Les Hola a repasamos todos. nada más que aquí estamos, el staff de comunidad, está Joana y está Cristina. Así que los saludamos y que recuerden que por aquí estamos para servirles. Y Nicolás, te dejo entonces pantalla para que puedas proyectar y muchísimas gracias de parte de la comisión de EFI, de parte de todos los que estamos aquí trabajando en EFI College. Gracias. No, gracias a ustedes, más bien que chiva. Muchas gracias por la oportunidad y tener chance de contarles esto que como ustedes dicen es mi nueva locura. Bueno, ya va para 5 años, pero tener un chancecito de mostrarles qué estamos haciendo también y cómo pensamos. Y la parte de social listening es muy interesante porque puede estar o llena de datos, pero no está carente de la parte creativa, que es como el perfil o digamos cómo empecé yo en la parte de publicidad. Entonces voy a compartirles la pantalla y como decían ahora también, cualquier duda o así, lo escriben en el chat, se lo pasan a Joana y vamos a evacuarlas o a tratar de resolverlas y ayudarles en lo más posible. Que la idea de hoy es de poderlos ayudar en algo, ¿verdad? Y darles una guía, ¿ok? Disculpen si escuchan ruido, pero tengo un perro que no sabe, no tiene respeto al Señor, siendo yo el Señor. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla y voy a esconderlas para que podamos ver todos. Me dicen cuando ya están viendo mi pantalla. ¿Estamos todos con la misma pantalla? Perfecto, sí. Buenísimo. Entonces voy a empezar. Hoy lo que les voy a comentar tiene como 2 momentos. Uno, que es la parte teórica, donde voy a tratar de ir más rápido porque es un pensamiento más que todo de cómo es y por qué, digamos, es relevante el social listening hoy en día. Y la segunda parte, traté de hacer algo más práctico que tocar a los briefs que ustedes van a trabajar para hacerlo más como una conversación y ojalá darles guía y herramientas que puedan aplicar ahora donde las cosas han cambiado tanto, además por la pandemia, que estamos obligados a digitalizar cada vez más nuestra vida. Entonces vamos a hacer esas 2 dinámicas. En la primera parte voy a tratar de ir más rápido, igual si tienen dudas, porfa las envían, nos escriben o nos dicen. Y en la segunda parte tratemos de tener un poquito más una conversación y los invito a dudas y preguntas mucho más en vivo y dar este ida y vuelta. ¿Ok? Entonces voy a arrancar y si voy muy rápido igual me paran porque yo me emociono y más con un temas que me gustan. ¿Ok? Entonces bueno, lo primero y la noción, mucho de esto es porque hoy estoy yo aquí, pero hoy en día en el 2020, no sé si han visto, pero se siguen haciendo encuestas a teléfonos fijos.
Y también se siguen haciendo focus group para encontrar insights. Y yo no estoy peleado con los teléfonos fijos ni estoy peleado con los focus group, pero me parece un poquito ridículo que digan que van a llamar a una casa y que la gente conteste un teléfono fijo para además durar 20 minutos respondiendo un cuestionario. Además, ¿quiénes de ustedes al día de hoy siguen teniendo teléfonos fijos en sus casas, verdad? Y en el caso del focus group para encontrar insight, yo no sé si ustedes han podido participar en focus group, pero uno medio sabe que algo está pasando, ¿verdad? No es como que uno está ahí al azar, estás ahí porque te van a hacer preguntas sobre algo. Entonces, ambas herramientas tienen sus bemoles, podríamos decir. Y hoy en día, en el 2020, estando tan conectados, podemos hacer las cosas diferentes. De hecho, yo no sé si ustedes saben qué tan conectados estamos hoy todos, ¿verdad? Todos sabemos, porque todos tenemos el teléfono y decimos, sí, sí, estamos conectados, pero ¿cuánto ha permeado? ¿Qué tan rápido evolucionamos y cómo estamos conectados como país, verdad? Hoy en día, estos son datos de los últimos que tenemos, por ejemplo, de Hotsuite, y podemos ver que somos 5 millones, pero hay 9 millones de líneas telefónicas. Ustedes se imaginan, cada uno tiene casi 2 teléfonos. Y estoy hablando de habitantes, ¿verdad? Desde el más pequeñito, el recién nacido, nace con 2 teléfonos en la mano, casi. Y de ellos, 3.700.000 personas están conectadas a Internet. El 74% de toda nuestra población está conectado a Internet, ¿verdad? Sabemos y decimos, somos un país pequeño, pero en un país pequeño tener esa cantidad de líneas telefónicas y con esa posibilidad de conectarse a Internet nos cambió la realidad. Hoy en día en Facebook hay 3.400.000 personas conectadas. En Instagram, 1.400.000 personas. En Twitter casi podríamos decir que medio millón de personas. Snapchat sigue saliendo ahí, pero Snapchat está cada vez más muerto. Sorry si ofendo a alguno, ¿verdad? El que está surgiendo es TikTok y digamos que aún no está en el reporte. Y después está LinkedIn, que LinkedIn como red profesional ya tiene 1 millón de usuarios en Costa Rica, ¿verdad? Lo otro interesante es cuál red es más femenina, podríamos decir que masculina, aunque eso no hace mucho la diferencia, pero ustedes se pueden fijar abajo y estos indicadores también hay muchos más, ahora los vamos a ver y están a la mano de ustedes. Lo que es importante saber que de ese 3.706.000 personas, 3.400.000 están en Facebook. Entonces podemos decir que toda la persona que navega en Costa Rica casi que tiene un perfil de Facebook, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa? Vivimos en una realidad así. Todos estamos viviendo, aunque abramos timelines o que tengamos diferentes redes, lo que sentimos es que estamos saturados, que estamos en un mar de mensajes que no paran, ¿verdad? Y el agua es la misma para todos, porque aunque tengamos, como yo digo, diferentes redes y lo hacemos de manera diferente, nos cuesta un mundo entender qué es importante. ¿Cuál agua de ese mar podemos tomar? ¿Cuál no es salada? Y esa es la tarea más importante de los que estamos en el lado de comunicación. Saber cuál parte de estos mensajes son relevantes. Como digo yo, cuál parte del agua sí se puede tomar para el problema que yo tengo, ¿verdad? A partir de ahí es que nace el social listening. Y ahí les pongo un videillo, pero a veces uno dice, ¿qué es social listening? ¿Verdad? Y hay películas y uno escucha por ahí, uno se pone todo paranoico y uno dice, y nos tienen controlado, ¿verdad? Amazon sabe que si yo no compro los zapatos me siguen a mí, ¿verdad? Y si yo entro a Facebook es como que me estén viendo. De hecho, ¿cuántos de los que hoy están conectados, una vez que nos desconectemos, Facebook nos va a recomendar que seamos amigos, ¿verdad? Entonces, el social listening al final del día se trata de saber más de los datos que hay disponibles, que genera la sociedad, que hacemos como culturas, ¿verdad? Y si sabemos más, obviamente vamos a tener más poder, porque al final del día, mientras más datos conocemos, mejores decisiones tomamos, ¿verdad? Ese bebecito que se da cuenta que aunque es bien chapa y no puede poner la figura, pero, no sabes que hay otro hack, y se da cuenta que si abre ahí, gana. Así somos todos, ¿verdad? Todos queremos encontrar el shortcut del atajo. ¿Cómo hacemos para evitar? Y eso es lo que nos dan los datos, ¿verdad? Saber algo que el otro hizo que nos permita ahorrar, optimizar o mejorar una decisión. ¿Ok? Somos libres para tomar decisiones. Todos sentimos que somos libres para tomar las decisiones que queremos. Pero al final del día, el poder que tenemos en nuestra mano y que nos hace sentir así de poderosos, ¿verdad? Está circunscrito a que mientras más usamos ese poder, más número generamos, ¿verdad? Entonces, uno está todo el día diciendo, sí, esto me gusta, esto no me gusta, voy a compartir esto. Y atrás de nosotros hay una maquinaria de algoritmos viendo y entendiéndonos como números, ¿ok? Que
obviamente lo que hacen es evaluarnos, ¿verdad? Y como le pasó a Homero acá, que me encanta seguir, es, de ahí, más tonto que una rata, ¿verdad? Pero así somos, ¿verdad? Estamos dándole like, sí, no, compartir esto, sí, esto no, me gusta esto, esta otra cosa no me gusta, y al final del día esas evaluaciones son las que toma uno en mente para tomar decisiones. Todos los que estamos conectados sentimos que somos importantes, más que el de a la par. Todos los que estamos conectados sentimos que tenemos opiniones que dar. Y todos los que estamos conectados tenemos creencias que hablan y dicen cómo somos únicos nosotros, ¿verdad? Nos sentimos únicos, porque de así somos. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos rodeados con personas similares. Y en esa similitud es donde está la masa, ¿verdad? Aunque nos sintamos pequeñitos como país, dentro de ese país seguimos siendo una masa, ¿verdad? Aunque nos agarren como masa, también como masa tenemos poder, porque obviamente generamos movimiento, generamos dinámicas, cambiamos de decisiones, y eso también nos lo permite el estar conectados, ¿verdad? Nos transforma en una legión, que, como ustedes han visto, por ejemplo, estos dos casos, nos da mucho poder, tanto como un hacker que dice, unámonos para vencer este problema o resolver este tema, a de ahí, se dio esta injusticia y yo quiero estar en contra o a favor, ¿verdad? Para poder cambiar una lógica o para denunciar algo. Entonces el estar juntos de verdad nos transforma en algo muy poderoso y el estar conectados nos da esa inmediatez. Por más allá de que nos miran, nos da como nos hace cambiar nuestra realidad. Al final del día, la conexión que tenemos es lo que genera el poder que nos da, ¿verdad? Las redes de verdad sociales. ¿Ok? Las redes sociales nos dan el poder en nuestras manos. Antes nos trataban como consumidores, ¿verdad? Nos decían, compre esto, y uno iba al súper y lo compraba, y qué chido, y lo comías, te gustaba y no te gustaba, y podías quejarte, pero era muy limitado el rango de acción. Hoy en día nos transformamos en algo que es mucho más que un consumidor. Hoy todos somos actores, ¿verdad? Y todos somos amplificadores. Entonces yo voy al súper y de una vez digo, no me gustó, y de una vez estoy dando el comentario y compartiéndoselo con los míos que van a repetir mi misma lógica. Entonces, seguir tratando a la gente como target, por ejemplo, cuando en verdad hoy lo que somos es una audiencia, hace que la gente se enoje. Y dicen, ah, no, es que usted lo que quiere es venderme, ¿verdad? Aunque al final del día la lógica es vender. Pero si uno los trata como audiencia y uno entiende que una audiencia lo que quiere es una participación activa, un rol, un algo, entonces deja de tomarlos por sentado. Y para eso tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de los actores con los que tratamos, ¿verdad? ¿Cuál es ese guión que quieren hacer? ¿Cuál es ese script que le tengo que escribir para que de verdad elija mi marca? Y no se sienta que nada más lo que quiero es vender, como cuando se trataban de targets a las personas. ¿Ok? Hoy en día nosotros categorizamos y cada vez las redes sociales se han vuelto más complejas, ¿verdad? Para que podamos hacer este engagement como lo queremos. Entonces, digamos, no le damos el mismo valor a un like que a un corazón, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, le ponen corazón a algo? ¿Cuántos nunca ponen un corazón porque les parece demasiado? ¿Cuántos, por ejemplo, les parece agresivo el angry? ¿O cuántos de ustedes han puesto un sad? Ahora tenemos hasta care, ¿verdad? Porque estamos en una pandemia y nos preocupan las cosas. ¿Qué pasa? Nos sirve a nosotros para categorizar cada vez mejor lo que sentimos. Pero obviamente al algoritmo le sirve para categorizarnos cada vez mejor y pasar de un like a un no a un montón de otros sentimientos que le hace aprender más de ese actor que está manifestándose a través de las redes sociales. En un minuto pasan tantas cosas que no podemos con ellas. Ese mar que hablamos no es un mar, es mucho más grande. Imagínense ustedes que esto que acabamos de ver, que ustedes están viendo, lo que pasa por un minuto, digamos, cuántas interacciones, cuántos scrolls le dan en Instagram, cuántas horas se ven, por ejemplo, en Netflix por minuto, ¿verdad? O sea, cuántos mensajes de texto se mandan. Y eso no estamos hablando ni siquiera los de Costa Rica. En Costa Rica, ¿cuántos de estos son relevantes para nuestras conversaciones? Entonces, hoy más que nunca generamos más datos y esto no va a parar, esto más bien va a aumentarse. Esto nunca más se detiene. Y eso hace que también todo lo demás evolucione. Antes como canales, digamos, si nos pasaba algo, ahora que hablábamos de quejarnos, lo más que podíamos hacer era escribir una carta a la columna en La Nación y decir que no nos gustaba y esperar que la marca de la que yo me estaba quejando, el restaurante, leyera a La Nación y diga, uy, mira, tengo que responderle, ¿verdad? Y vieran que funcionaba. Yo no sé cómo hacían, pero funcionaba en su época. Hoy en día no nos gusta un restaurante y antes de que salgamos ya estamos basureándolo, ¿verdad? Y eso
nos devuelve el poder y la inmediatez. ¿Cuántos restaurantes, por ejemplo, tienen una página llena de comentarios negativos o positivos y no interactúan con esos comentarios? Los dejan ser, ¿verdad? Como si fueran ahí nada más una bulletin, una pared de notas que uno tiene nada más que pegar y no reaccionar, ¿verdad? Y no están interactuando con actores que obviamente les pueden potenciar la vida. También nosotros evolucionamos. Lo que antes queríamos hacer y por lo que antes nos veíamos, ¿verdad? Y decíamos, uy, mira, este soy yo. Hoy en día también evoluciona. Muchos de ustedes prenden el teléfono y la cámara les muestra primero el selfie que la otra foto, por lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya no tienen, por ejemplo, en la cartera un espejo porque se ven con el teléfono? Entonces, lo que era una herramienta sustituye otras y nos hace evolucionar a nosotros como personas. La existencia de un selfie stick, por ejemplo, que es un adendum de tecnología para lograr lo que nosotros queremos hacer, que es mostrarnos, ¿verdad? Bueno, el social listening lo que hace es eso, ¿verdad? Es escuchar algo de una manera activa para entender lo que es relevante y poder dar una solución, poder generar la solución. Y obviamente, mientras mejor lo hacemos, más rápido somos entre que escuchamos, entendemos y podemos dar una solución, ¿verdad? Mientras más rápido escuchemos y podamos actuar, más relevante va a ser la solución. Si entre lo que escuchamos y lo que hacemos pasa mucho tiempo, la tendencia, el problema y el tema pasó de largo. El mar nos pasó por encima. ¿Cuántas veces han visto ustedes casos de marcas que, como dicen, se la dejan picando y alguien pone un posteo, dice un comentario que podría reaccionar y no reacciona? ¿Okay? La realidad es que aunque las marcas y las instituciones quieran ser tan rápido como lo más rápido, nunca van a poder ser más rápido que las personas o que los medios que generan contenido. Si estamos viendo el noticiero de las 12, ¿cuánto tarda el tico en hacer el meme, verdad? Somos inmediatos, no ha ni pasado la noticia y ya estamos haciendo el meme. ¿Cómo una marca puede actuar más rápido y ser parte de esa dinámica? Si no está escuchando, está totalmente perdida. Si está escuchando y no está escuchando lo que de verdad es relevante, está más o menos perdida. Si ya está escuchando lo relevante y no tiene todo el mecanismo para accionar con la misma velocidad, entonces igual está perdida. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en este círculo y empezar a aportarnos más como personas o generadores de contenido como medios. Hay muchos casos de estos, pero digamos, ¿cuáles de ustedes siguen, por ejemplo, TD+, o cuáles de ustedes siguen a la caja? Los memes de la caja y los memes de TD+, son mucho más chiva que el mismo canal. Se portan como una persona vacilando, burlándose y así. La dinámica de conversación es inmediata, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, digamos, tienen un amigo que uno dice, este man es un genio en los memes, no dura nada y ya me está pasando un chiste que es mejor que el que yo puedo pensar? Y después, ¿en qué posición ponen ustedes de reacción a las marcas o a las instituciones, verdad? Entonces, esta dinámica es parte de la lógica que nosotros como comunicadores tenemos que entender, pero si no empezamos por escuchar activamente, no hay forma que la podamos dar vuelta. Y es una dinámica que aunque las marcas no quieran ser parte de la conversación, ya son parte de la conversación. Esto no se puede escapar. No hay una vuelta atrás, como dicen, ¿verdad? ¿Ok? Hoy en día la realidad de Costa Rica, yo no sé si ustedes han visto este meme, pero la realidad de Costa Rica es así, ¿verdad? Es todo un pleito. Todo el mundo está tratando de ganar relevancia entre las noticias con los sindicatos, ¿verdad? UCAEP, y después está el FMI, los periodistas, ¿verdad? Todo es un pleito y el pleito uno no sabe a veces ni qué ver, qué es lo que es interesante, cuál es la que es verdad, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, ¿verdad? Estamos constantemente haciendo evaluaciones de relevancia y es cada vez más difícil. Y ahí es donde social listening nos permite de grandes ventajas, ¿verdad? La palabra influenciador está muy mal usada en Costa Rica y en el mundo, porque uno dice, un influenciador es alguien que tiene muchos fans, y no es verdad. Un influenciador es alguien que con algo que diga cambia una lógica. Entonces, el social listening nos permite de verdad entender el impacto real de los influenciadores. Nos permite entender quiénes son embajadores, posibles embajadores de marca, que hagan una diferencia. Muchas veces los mismos embajadores mueven más que un influenciador y uno no se da cuenta porque uno está buscando al mismo artista que va a tocar con su guitarra el chistecito de siempre, ¿verdad? Después, lo más importante y digamos una de las patas esenciales del social listening es ver cómo las crisis se pueden transformar en oportunidad. Muchas veces, de nuevo, las marcas creen, ay no, paniqueamos porque están hablando de nosotros y no entienden qué se está hablando de ellos y cómo esa dinámica de lo que se está hablando se puede transformar en vez de una crisis a una oportunidad.
Otra cosa muy chévere del social listening es que como tiene una escucha activa, escucha a la audiencia y en vez de tener un focus group, que es algo tal vez, como digo yo, a veces un poco falso, la gente es más cómoda decirte las verdades desde la casa o desde donde está conversando. Entonces también permite desarrollar nuevos productos y entender feedbacks y insights para poder hacer cosas chivas y transformar un producto en otras cosas. Obviamente al estar escuchando a la gente, uno puede desarrollar los embudos de venta y transformar, digamos, de un lead a un prospecto, ¿verdad? Un potencial cliente. Antes teníamos el rating y lo que medíamos era el rating, de cuánto rating tiene este programa. Hoy en día podemos realmente entender cuánto penetró un mensaje en la audiencia que quiero, ¿verdad? Y lo podemos hacer en tiempo real, que es algo que antes no se podía. De los dos más importantes, y el que yo voy a hablar hoy mucho, es el social listening nos permite entender insights reales y no insights que creemos que son reales nada más porque nos parecen un chiste o porque lo escuchamos como tal. Y después también nos permiten entender con eso tendencias de la industria o cosas que vienen que pueden ser muy importantes para el futuro. ¿Okay? En un resumen, esos son los puntos claves. Obviamente hay otros, pero que, digamos, trae a la mesa el social listening. ¿Cuál es el tema? El tema es un tema de volúmenes y de conversaciones. Y ese es un gran problema para Costa Rica, que somos muy pequeñitos, ¿verdad? Costa Rica a nivel de volumen tiene el tamaño más o menos de lo que podría generar West Virginia, para que se den una idea. Entonces, en verdad, el ruido que hacemos es muy pequeño. Y estamos hablando de microruidos dentro de este mismo ruido, ¿verdad? Las conversaciones que tenemos a nosotros que estamos aquí nos parecen gigantes, pero en verdad en relación, somos muy pequeñitos. Para darles un ejemplo, muchas veces en Twitter no somos ni una tendencia, porque pasa de Guatemala directamente a Sudamérica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender y cómo escuchar lo que está pasando en nuestro país? Podemos rajar que somos una burbuja, y dentro de esta burbuja tenemos que entender nuestra realidad, ¿verdad? Ahora que se habla tanto de burbujas, la primera burbuja que tenemos es el país, que es muy pequeñito, y como digo, tiene su primera capa de amplificación en el límite, digamos, de nuestras fronteras. Lo otro que es interesante es que las redes, además de amplificar verdades, perdón, amplifican mentiras, ¿cierto? Entonces, muchas veces estamos compartiendo cosas y no nos damos cuenta que parte de una mentira, ¿verdad? Y estamos amplificándolo como el mejor. Ahí les hago a ustedes este mismo ejercicio. ¿Cuántos de ustedes ven un choque y aunque uno no quiera ser parte de eso, uno frena, ¿verdad? Porque quiero ver qué fue lo que pasó, que esa es la presa, ¿verdad? Y muchas veces eso mismo se da en redes, ¿verdad? En redes, ¿qué pasa? Dos mentiras hacen una bola de nieve y la transforman en una verdad y uno termina de compartirla sin saber de dónde viene, de cómo empezó. Esto hace que los fake news, los perfiles falsos, los troles, la desinformación, en cada tema que tengamos que estar 2 veces más despabilados, vivos y entendiendo que puede que venga desde ese lado, ¿verdad? De hecho, hay un sesgo, nosotros tenemos un montón de sesgos como personas, pero hay un sesgo que en esto se amplifica el doble, que es el de confirmación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mentira si me lo pasaron a mí y dice lo que yo creo, exactamente lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Entonces hace ese doble check de esto es verdad, ¿ok? Existen cuantos ahorita chequeadores de noticias falsas. Lo hacen en tiempo real. No sé si ustedes tuvieron chance de ver el primer debate de candidatos de Estados Unidos, que están ya en tiempo real diciendo esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad. Los mismos medios, que uno dice, bueno, no sé cuánta verdad tiene el mismo medio, generan estos desmitificadores para ver si es noticia falsa o verdadera. Y al final, a la audiencia final, lo que le pasa es esto, ¿verdad? Aunque sean verdad o mentira, lo que genera es cada vez más ruido. Y el ruido cada vez nos hace más difícil entender qué es relevante y qué no, ¿verdad? Porque al final del día es ese mar que, como yo digo, cada vez va a ser más y más datos, más y más cosas pasando. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí es entender que lo que es relevante para mí, tal vez no es relevante para todos, ¿verdad? Y uno muchas veces uno cree, no, es que eso, yo lo vi en mis redes, es así, ¿verdad? Y uno se lo cree como esa verdad que es mía. Y al final, y más nosotros que estamos en comunicación y que nos toca ver muchas de estas verdades, tenemos que tratar de entender que mi realidad no es la realidad de todos. Y lo que es relevante para mí no es relevante para todos. ¿Qué es lo que puedo y lo que veo amplificado mucho más allá de mis contactos? Las redes y todos funcionan con círculos de influencia, que lo que hacen es transformar nuestras propias redes en cajas de resonancia. Por eso es que todos compartimos las mismas noticias. Y es que no, mira,
todos están teniendo bebés en este momento, todos andan en la playa en este momento, todos tienen fotos de sus gatitos, ¿verdad? Entonces, nuestras propias cajas de resonancia nos hacen muy difícil de ver más allá de nuestra propia realidad. ¿Cuáles son esas cosas que sí se amplifican, por ejemplo, más de San José? ¿Cuáles cosas trascienden el GAM, verdad? ¿Y qué cosas se transforman en cosas país, verdad? ¿Qué temas son temas que de verdad permean a todos o más allá de nuestras fronteras? Eso es lo que de verdad deberíamos estar investigando y buscando. Hay tres temas bases que son así en todo el mundo, en algún lugar somos más apasionados que en otros, pero los tres temas más grandes son política, religión y fútbol. Cuando estos tres temas hablan, es muy difícil que se escuchen cualquier otra cosa. El otro tema tiene que ser tan importante que nos cambie la realidad, como por ejemplo, cuando nos dijeron la palabra pandemia, ¿verdad? Brasil 2014 no le gana a pandemia, ¿eh? Después lo podemos revisar, pero son temas así, ¿verdad? ¿Cuáles temas de verdad trascienden nuestra realidad y la realidad de nuestras burbujas? Si no, veamos un ejercicio. ¿Quién es más relevante? Y esa es una pregunta capciosa, porque uno podría decir relevante para qué, ¿verdad? ¿O quién hace más ruido? Entonces, ¿quién hace más ruido? ¿Nuestro ministro de salud o el capitán de la liga? ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto dura esa relevancia, digamos, en redes? Esas son cosas que además hay que tener en cuenta porque, de nuevo, nos cansamos rápido, los temas pasan más rápido en un lugar que en otro. Entonces acá les dejo, por ejemplo, el caso buscándolo en Google Trend, que es el motor de búsqueda, digamos, detrás de las búsquedas de Google, para poder entender qué busca el costarricense. Aquí estamos viendo que busca el tico en Google en los últimos 12 meses. Y podemos ver, por ejemplo, que a Daniel Salas, si ustedes lo ven, hay un pico que lo hace súper relevante. Ahí ya le estábamos haciendo memes, galletas, piñatas, todo de Daniel Salas, ¿verdad? El Funko Pop, no sé si se acuerdan que salió hasta el Funko Pop. Y de repente, bueno, ahí ya lo vimos, lo vemos todos los días y deja de ser relevante. Y vean cómo el Capi vuelve a Costa Rica y ¿qué? Va para la liga, ¡pum! Explota la noticia, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven este ejercicio, podemos decir que Daniel Salas tuvo más tiempo de noticia, de búsqueda, pero Brian Ruiz fue más relevante en su pico de momento. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar cada vez que hagan una investigación y esto es qué cosa, qué noticia de lo que estoy viendo, pensando, investigando, de verdad va a trascender el barrio en el que vivo. ¿Okay? ¿Cuál de esas noticias es una noticia de Cantón? ¿Cuál de esas noticias es de mi provincia? ¿Cuáles de esas noticias es de Costa Rica entera, verdad? ¿Y cuáles de esas noticias son noticias mundiales que de verdad cambian o que nos unimos a noticias mundiales que nos afectan a todos, realidades que a todos nos permean, ¿verdad? Al final del día, uno pensaría que tener más datos es saber más y uno puede, en su mayoría de las veces, pensar que eso es correcto. Pero muchas veces tenemos tantos datos que al final no podemos saber más, porque tener más datos no quiere decir saber más, per se. Existen, y acabamos de hablar de algunas herramientas, pero existen infinidad de herramientas. De hecho, no podemos ni enunciar, nos tomaríamos todas las clases, digamos, de una a una para hablar de cuántas herramientas podrían haber. Y de hecho, si uno se queda pensando en una herramienta, al día de mañana sale una mejor que hace que esa herramienta esté desactualizada. Entonces, muchas veces, en vez de pensar de herramienta, lo que tenemos es que pensar cuál es la lógica detrás que me va a hacer entender el dato de una manera diferente. Lo hacen algoritmos, pero también lo hacen analistas de datos, ¿verdad? Que ven ahí hallazgos y suman variables para encontrar esos insights que de verdad van a hacer que las cosas cambien. Por eso es que las lógicas, las ideas y la creatividad siempre va a ser más importante que el dato. Y el dato por sí solo no cambia nada. ¿Ok? Al final del día, no importa cuál herramienta, sino cómo la utilicemos, ¿verdad? Existen un montón de maneras de sacar un tornillo. Está en nosotros cómo usamos la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición para lograrlo de la mejor manera. ¿Ok? Y para poder hacer eso, tenemos que poder ver las cosas de otra forma. Si no nos damos ese chance, si creemos que ya sabemos todo, si tenemos esos sesgos, como dicen, activos, nunca podemos descontextualizarnos para ver las cosas de otra manera. Por eso, en su mayoría, eso es un tema de perspectiva, de poder entender que aunque yo veo un 6, eso también puede ser un 9. ¿Ok? En el momento en que no veo eso, dejo de poder ver la posibilidad y otra vez entran a jugar los sesgos. Y les voy a dar una mala noticia a todos los que creen que no, yo no soy así, yo no sesgo, yo no hago esas, digamos, yo no discrimino de esa manera. Y todos lo hacemos, aunque creamos que nos ponemos en el zapato del otro
y decimos, no, yo tengo años, he investigado esto y entiendo al otro, ponerse en los zapatos del otro es casi imposible, porque nos acompañan nuestros propios sesgos, ¿verdad? Todo lo que el tico tiene lo acompaña a las redes. Y si no logramos desarticular la chota, el serrucho, el vivazo y etcétera, etcétera, es muy difícil que de verdad podamos vivir entendiendo que el otro también es una realidad posible. ¿Okay? Si nosotros vemos en nuestras redes que todo el mundo es de una tendencia política, cuando alguien salta con la otra, lo matamos, lo acribillamos. O al revés, ¿verdad? Si nosotros en nuestro perfil vemos que todo el mundo sale a andar en bici y nadie sale a correr, es que no, los que corren son unos vagos y agarran toda la calle para ellos. O al revés, ¿verdad? No, los que andan en bici, ¿qué se creen? ¿Cierto? Entonces ese saber está en esa realidad de poder quitarse los sesgos y poder ver las cosas de verdad como datos, entendiendo a las otras personas. Yo no sé si ustedes vieron este cuadro, pero a mí cuando lo vi me encantó porque lo deja muy claro. Si ustedes ven, una cosa son los datos, y los datos es tener esos puntos que te pueden ayudar. La información hace ese highlight que separa un dato del otro. El conocimiento los une en nódulos, ¿lo ven? El insight descubre dentro de esos nódulos los puntos más relevantes. Y ya los dos que siguen son los que uno quiere, ¿verdad? Bueno, el que sigue. La sabiduría es encontrar el mejor camino. Y eso es el conocimiento a través del tiempo, ¿verdad? Lo que llaman el colmillo. Y el último se los dejo de tarea porque son cuando ya uno suma más de la cuenta. ¿Ok? Al final del día podemos tener un dato y todo bien, pero ¿cómo hacemos para transformar de eso en algo valioso? Y ahí es donde entra el insight. Y ahí es donde entra algo que al final está en la mirada del analista que puede agarrar y sumar cosas que al rato nosotros no sumamos. ¿Ok? Tenemos que poder encontrar los datos, descubrir los insights para poder hacer ideas diferentes, poderosas, que cambien de una conversación y que hacen que del ruido uno diga, no, esto sí es relevante, esto me está hablando directamente a mí, quiero parar y poner atención, aunque sea por 2 segundos, quiero compartir esta noticia. Yo no sé si ustedes conocen, Anselmo Ramos es uno de los directores creativos, yo creo, más famosos del mundo, y él posteó hace poco esto que me encantó, que dice, la data guía, revela, da información, inspira, valida, es crucial, pero la data es parte de la ecuación. La data sola no puede pensar, no puede decidir, no puede tomar riesgos. La data sola no construye las marcas. La data sola, ¿verdad? No puede ir contra la misma data. Y ahí es donde entra, él pone el GOT, ¿verdad? Como digamos los instintos, la parte digamos creativa que agarra los datos y dice, ah, mira, acá puede haber algo diferente. El dato, podríamos decir, es el momento donde uno dice, uy, mira, wow, el primer clic, ¿verdad? Cuando se inventó la tele. Yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó vivir con una tele de perillas. Uno no decía, wow, uno decía, tengo tele, ¿verdad? No existía nada y de repente tengo la tele. Aunque eran malas las antenas y la recepción era pésima, tengo tele, ¿verdad? ¿Qué pasa? La gente empieza a usar la tele y empiezan a salir nociones de ese uso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la gente investiga y se da cuenta que hay un insight. La verdad es que yo soy un vago, no quiero ni levantarme a cambiar las perillas. Es muy difícil levantarme de mi sofá y cambiar la tele. ¿Por qué no inventan algo? Y se inventa el control, ¿verdad? Y de repente pasamos de levantarnos a tener todo el poder en la mano, todo el poder porque quería tener todo el poder. Y ahí resulta que el insight no es suficiente, porque el insight es no me quiero levantar. Pero ahí es donde viene la idea. Al rato no ocupas todo el poder en tu mano, porque hay la mitad de esos botones uno ni sabe lo que hace. Y ahí es donde la idea agarra y dice, no, espera un toque. Aunque el insight es no levantarse, la gente no quiere tener todo. Quiere tener lo menos posible para poder hacer lo más posible. ¿Okay? Y eso es como una idea transforma al final del día un insight. Uno podría decir que hay bueno y malo, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y lo malo de los insights? Y uno podría decir, no, y la idea de tener, por ejemplo, a mí me parece buenísima, pero no quiero sesgarlos. La idea de tener una mantequilla en un sticker que le pueda untar a las tostadas es increíble, ¿cierto? O, acá para ser más exagerado, el posasalsas, qué gran idea, yo lo ocupo. Yo no puedo salir de McDonald's y comerme en mi casa el nugget, tengo que hacerlo de una vez, ¿cierto? Y al final del día uno puede decir otra vez, voy a juzgar qué es bueno y malo, pero uno no debería juzgar porque tiene que ver con la utilidad que la gente tiene del insight y lo que está encontrando. Si las cosas son útiles, son relevantes. Si no son útiles, no son relevantes. Entonces la palabra utilidad, aunque uno la usa muy a menudo, es muy importante. Si los datos los usamos para el bien, nadie tiene un problema con los datos. Si los datos los usamos para el mal, que los arresten, sala cuartazo, por favor, defensora de los habitantes, ¿cierto? Entonces, cómo se usan los datos es igual que el insight que vamos a generar con ellos.
Todo está en para qué y cómo se utilizan. ¿Ok? Uno podría decir que las personas que ustedes ven a la izquierda son detectives y que la persona que uno ve a la derecha son unos stalkers que están viendo a alguien bañarse desnuda. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo, verdad? ¿Y por qué unos sí son detectives y por qué el otro son stalkers, verdad? Uno podría decir que el de la izquierda está en un call center y el de la derecha es un ladrón que me viene a robar, ¿verdad? O me quiere, como dicen, quiere conocer mi número de PIN. Escuchen este audio lo pedí prestado, es de uno de estos call centers importantísimos. Escúchenlo y piensen ustedes si les parece o no alguien que lo quiere ayudar a uno. Don Mariano, Sí, dígame. solamente para validación, todavía tienen lo que es el correo electrónico mariano@carvajal, carvajalingeniería.com. Sí, señor. Ah, bueno, Mariano, ¿por qué razón es que no me han generado este registro? No sé, jefe, no, es que aquí tenemos tanto trabajo y pasamos tan enredados que no lo hemos hecho, seguro. Sí, don Mariano, lo primordial sería que su persona, ¿verdad? Como responsable principal me genere este registro el día de hoy, ¿verdad? Y obtenga su código de exoneración. Claro, ¿qué tengo que hacer para eso? Sí, ¿tenés un computador a la mano, Mariano? Sí, señor. No sé si ustedes han caído o, ¿verdad? Alguna vez los han llamado de nuestros amigos de la Reforma, pero todos caen porque uno lo que le están dando es una ayuda. Nadie cae porque quiere ir, que le roben la plata. Entonces, en ese sentido, la postura y la posición siempre hace que uno, digamos, sea más o menos vulnerable. En el caso de UPAD, ¿qué pasaba? Y ¿nos quieren controlar con los datos o nos quieren ayudar con los datos, verdad? Y esa es la misma lógica, la lógica entre utilidad o mala utilización de lo que les estoy dando como algo valioso, que son los datos. Todos nos sentimos paranoicos, ¿sí o no? Todos, no sé ustedes, sienten, me están observando. Y aunque no querramos, y aunque le pongamos el tape a la cámara o no le pongamos perfiles reales a las cosas, porque están pasando, nos están midiendo. ¿Cuántos de ustedes le dan login o le dan sign in with, en verdad, el mismo usuario a las cosas y nos damos cuenta, no nos damos cuenta ni siquiera de lo que le estamos permitiendo a la otra aplicación entender? Yo no sé si ustedes han tenido chance de ver las cosas que uno le dio que sí, con el simple hecho de tener un usuario en las principales redes, ¿verdad? Pero les puedo decir que si uno se pone a leer el documento legal que uno firma sin saber, por lo menos está hecho para que uno dure 5 horas leyéndolo. ¿Quiénes de ustedes tienen 5 horas para leer la letra menuda? Porque lo que quiero es nada más mandar una foto por WeTransfer o quiero usar Facebook, ¿verdad? Y están hechos al propio porque nadie se pone a leerlo, ¿verdad? Y no les quiero contar lo que saben de nosotros, después les voy a pasar la presentación, pero básicamente saben de todo. ¿Ok? Hay datos buenos y malos y nos pasan a todos. Digamos, si a mí el OIJ me pide una ayuda y yo tengo una chance de ayudarlo, voy a ver qué sirve y me voy a poner a ayudarlos. Pero si a mí el ICE me invita a una exposición que no tengo ni intención a ir y me lo hace a las 3 de la mañana, los quiero matar. ¿Quién les dio el número de teléfono mío para que me llamen, verdad? Entonces, eso nos pasa y siempre estamos viéndolo desde el lado del otro. Pero si me funcionan para mí, todo bien, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes no aman que Netflix les recomiende la próxima película increíble que no sabían que existía, verdad? ¿Quiénes de ustedes ya ni siquiera escuchan radio porque todo lo escuchan en Spotify y la próxima canción les sirvió para conocer al próximo artista, verdad? Entonces, bueno, ¿quiénes de ustedes usaron la aplicación para verse más viejos? Vean cómo me veo, no me veo, bueno, sí me veo terrible. Pero bueno, todos lo hacemos, ¿verdad? Al final del día, si me sirve, lo hago. Y si no, no, tened cuidado, eso está buscándote reconocimiento facial. Vean, si están en Facebook, sus caras están en todos lados. No se preocupen ni siquiera por FaceApp, ¿verdad? Las marcas también tienen ese chance de escuchar y aplicar esa información en cosas valiosas. Cuando Dos Pinos compra Gallito, se empieza a generar toda esa efervescencia de qué va a venir y qué van a hacer, ojalá traigan de vuelta. Digamos que 6 meses duró Dos Pinos, no quiero decir si escuchó o no, para traer guayabita. Y cuando la trajo, la rompió. Yo no sé si ustedes pudieron comprar el helado, pero tomó un tiempo que volviera a estar disponible para todos, ¿verdad? Se agotaba. Eso pasa porque la gente cree, me escucharon. Vean el consumidor que estoy poniendo ahí, que básicamente va a ir a darle un beso a la persona de mercadeo que escuchó sus plegarias, ¿verdad? Así de importante es lo que uno pone en redes, ¿verdad? Más allá de eso, han hablado de otras cosas. La gente también dijo, uy, si hicieran el de tapita, ahorita, por ejemplo, la gente ya está tirando, ¿qué si hicieran el de guarito? ¿Verdad? Además,
Hay otras conversaciones interesantes. Ahora que hablamos de desarrollo de productos, ¿ustedes saben qué otros productos le han dicho a la Dos Pinos que desarrolle? Imagínense en estos, pero hay otro montón de lista de productos ahí que están en el pipeline. No sé cuáles van a sacar, pero es interesante escuchar porque al final del día nos permite nuevas opciones. Y opciones que también podemos medir. Medir versus ellas y medir versus la competencia. Ver cuáles fueron más relevantes, en qué momento fueron más relevantes. ¿La chuchileta fue más relevante que la guayabita? ¿Tapitas fue más relevante que la paleta de las elecciones? Son cosas que podemos saber porque se puede ponderar el ruido que generan en las redes de estas conversaciones. En verdad, nosotros tenemos una realidad que es la realidad de marca y una realidad que es la realidad cultural. La realidad de marca genera propuestas y la realidad cultural genera tensiones. La realidad de marca es como una corazonada. Wow, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Esta es mi propuesta. Y la realidad de la cultura genera datos. Esto es lo que está pasando. Esta es la verdad. Cuando tocan esas dos es cuando se da el insight. Y el insight conecta esa propuesta de marca con la tensión cultural que tengo que resolver. Todos tenemos que serlo. No hay una parte de una agencia que no debe serlo. El creativo debería ser detective de insight. La persona de cuentas debería ser detective de insight. Todos deberíamos estar escuchando y entendiendo porque al final del día la realidad no debería estar en un solo lado, ¿verdad? Y hoy tenemos que pensar no solo qué marca, qué problema, qué tensión, qué vamos a investigar y dividirlo en una forma que sea posible. Y ahí yo les doy 3 pasos muy sencillos. Primero, conocer a la audiencia que quiero investigar, básico. Después, establecer una matriz de escucha que diga qué herramientas van a escuchar qué cosas. Y ahí uno puede poner desde herramientas manuales, como por ejemplo hacer el cuestionario, ¿verdad? Meterse en un grupo y escuchar, o herramientas de Big Data, por ejemplo. Después, la parte de, ok, ya escuché y entendí qué herramientas, ahora tengo que generar los insights. Si uno sigue esos 3 pasos, es muy difícil no transformarse en un detective. Ahora, siempre lo razono en 2 maneras. Hay 2 técnicas. O soy un cazador o me transformo en un pescador de datos, ¿verdad? De insights. Cuando uno es un cazador, perdón la analogía, qué feo porque estoy hablando de cazar y de matar y etcétera, pero sirve para el ejemplo. Cuando uno es un cazador, uno sale a buscar, ¿cierto? Y uno sale a cierto lugar, uno sabe que ahí está y uno lo va a buscar a X lugar. Cuando uno es un pescador, uno tira y espera, ¿cierto? Me paro en un lugar, pero no los busco, los hago venir a mí, ¿ok? Esas 2 lógicas las tenemos que aplicar con la parte social listening para poder establecer las matrices de escucha. Para cada una de ellas tienen que haber diferentes técnicas, carnadas, métodos, lugares donde escucho, de qué manera, cuánto tiempo me toma, ¿verdad? Pero son, digamos que, fundamentalmente opuestas. Una trabaja en un término más de precisión y la otra trabaja en una lógica más de persuasión. En precisión, yo sé que de este tema van a hablar en este lugar, entonces me voy a poner en este grupo a escuchar qué están diciendo, ¿cierto? Y en la otra, no sé qué van a hablar, no sé ni dónde están hablando, pero ¿qué tal si hago un jueguito que los invite a jugar de este tema y mientras hacen el jueguito, por ejemplo, de qué tipo de perritos son, porque la gente nada más dice, uy, es que mira, me salió, soy un golden, tengo estos valores. Ah, no, mira, yo soy un pastor alemán, tengo estos valores. Bueno, mientras los invito a un juego, que es como los persuado, entiendo sus lógicas de qué tipo de perro les gusta, por ejemplo. Entonces, estas 2 lógicas uno las puede aplicar en todos los pensamientos de escucha, pero son, como digo, compuestas opuestos. ¿Ok? Y al final, también tenemos que entender, por eso es tan importante la audiencia, que no todos somos iguales. La carnada para atraer a uno es completamente diferente que la para atraer el otro. Donde vive un hábitat de una audiencia es completamente diferente a donde vive la otra. A veces se pueden compartir, a veces comparten lógicas, pero son diferentes. Al igual que también las herramientas que usemos. Si no conocemos a nuestra audiencia, es muy difícil usar las herramientas correctas. Y si no usamos las herramientas correctas, nos va a tomar más tiempo la lógica. ¿Ok? Al final del día, si no nos logramos meter más allá de la primera capa, es muy difícil que lo que estemos sacando son hallazgos relevantes o datos relevantes y mucho menos insights. Por eso estamos en la obligación de ir cada vez más adentro, como una cebolla, ¿verdad? Acá les dejo a ustedes, por ejemplo, una matriz muy básica de preguntas para ir estableciendo la audiencia. Por ejemplo, ¿qué ve? ¿Qué escucha? ¿A quiénes siguen? ¿A dónde va? ¿Qué lee? ¿Verdad? Si ustedes hacen estas preguntas, van a poder empezar a establecer la matriz de audiencia. ¿Ok?
Esta matriz se puede evolucionar a tan compleja como ustedes quieran. Vean la que sigue. La que sigue nos ayuda a establecer el camino de la audiencia y su recorrido y qué es relevante para ellos. En dónde busca lo que encuentra, ¿verdad? De qué está hablando, qué oportunidades hay de contenido y cómo lo comparte, ¿verdad? Dónde gasta su tiempo en redes sociales, quiénes de verdad lo influencian, qué lo motiva a considerar la compra y con qué marcas conectan, para darles un ejemplo. Estas preguntas, de nuevo, se pueden hacer más complejas o más sencillas, ¿verdad? Piensen ustedes, ¿qué cosas comparten? Piensen ustedes un segundito, ¿a qué le dan like? ¿Qué vale la pena que comenten? ¿Qué los hace moverse ustedes, sacar tiempo y contestar? ¿Verdad? ¿Quiénes siguen? ¿A qué personas siguen ustedes? ¿Qué redes utilizan para qué? ¿Y dónde se enteran de lo que de verdad les parece relevante? Si ustedes mismos no pueden contestar esto, es muy difícil también que lo hagamos por nuestras audiencias. Al final, también, muchas veces cuando uno investiga, uno cree que tiene que tener todas las respuestas, pero al final lo más importante es tener todas las preguntas. Muchas veces no vamos a encontrar las soluciones a todas las preguntas, pero el hecho de tener las preguntas ya hace que la lógica se dé. Y esa es la lógica que hace que mañana tengamos insights de verdad relevantes. ¿Ok? Todos los que estamos en redes sociales y todos los que hoy en día somos actores, queremos un rol. Todos queremos que nos pregunten algo, que nos hagan parte de, que nos cuenten, que nos consideren. Si las marcas entienden eso y las personas que investigan entienden los roles que las personas quieren ejecutar, las pueden hacer parte de la historia. Y cuando uno es parte de la historia, uno habla más de la cuenta porque me están tomando en cuenta. Entonces es muy importante que entendamos el rol que la persona y la audiencia quiere participar para que los hagamos parte y desde ahí escuchemos y hagamos las preguntas. Hasta aquí, toda la parte técnica, digamos, de esto. Ahora voy a entrar en la parte teórica. Yo no sé si tienen preguntas, las hacemos ahorita o si no entramos de una vez a la segunda parte. ¿Entramos a la segunda parte? Creo que sí, Nico. Ah, bueno, ya. Tenemos ahí en el chat, nos está poniendo Alejandra Herrera que tiene una consulta. Alejandra, no sé si la quieres hacer por micrófonos. Sí. Alejandro, perdón. Disculpa, leí mal. Tranquilidad, muchas gracias. Más bien, y muchas gracias a Nicolás por toda esta charla que la verdad hemos aprendido muchísimo hasta el momento. Nicolás, mi pregunta va más en torno a, primero te tengo que explicar. Bueno, en mi experiencia, yo tengo un background de mucho como de sistemas. Antes estudié programación, todo, y esto como que te construye mucho a datificar muchos a las personas, como que cada persona se convierte como en un 0 o en un 1. Ah. Entonces, en el momento en el que empezamos en un proyecto a hacer social listening, bueno, para decirte, empezamos a buscar en la parte como de redes, como los datos que pueden haber, cantidad de seguidores, todo este tipo de datos así reales. Después pasamos a una parte de una encuesta, como de ver cuáles son las respuestas que tienen las personas en cuanto a un tema, pero a cantidades bastante grandes. Y todo bien, digamos, todo en algún punto como que va calzando, pero después pasamos a un grupo focal y todo cambia completamente. Entonces, antes me llamó mucho la atención que hiciste una mención a esta parte de los grupos focales y te quería preguntar como justamente en tu experiencia y todo, ¿cómo haces para manejar ese punto como de la comparación entre los datos que sacas en una encuesta, los datos que sacas en un grupo focal y si en algún momento llegan a no ser iguales, digamos? ¿A qué le puedes dar más importancia? ¿A una encuesta donde tenés 500 personas respondiendo o a 5 personas hablando con vos 30 minutos de su realidad? Claro. Bueno, tiene muchos puntos la pregunta. Voy a tratar como ir por ellos. ¿Está bien? Lo primero es, viste que hay una matriz de escucha. En una matriz de escucha uno tiene que tratar de tener de todo, porque digamos, como vos lo estás diciendo, ¿verdad? Cuando la persona se da cuenta que le quiero hacer una pregunta, entonces ya hay una intención. Por esa intención, entonces hay una relevancia. Ah, suaves, que me quieren preguntar a mí,
¿verdad? Eso pasa mucho con los grupos focales, por ejemplo. Si yo los llamo a ustedes porque quiero hablar de un tema a tal hora, ustedes están obligados a decirme qué piensan, ¿cierto o no? Porque el contexto hace que se dé esa obligación. Entonces, digamos, yo lo que diría es, la verdad no la va a tener solo una herramienta, la van a tener todas probablemente. Entonces, lo importante de esa matriz es poder mezclarlas y al final también compararlas, digamos. Y les doy un ejemplo que pasa mucho en redes para no meternos aún con los grupos focales o con encuestas en vivo, que obviamente también se pueden dar en la matriz de escucha. Pero si uno entra ahorita y van a ver herramientas que vienen a continuación, y uno ve lo que está pasando en una página, por ejemplo, de Facebook de una marca. Si uno agarra eso y va al grupo, por ejemplo, si uno se mete y vamos a ver, no sé, voy a poner una marca, whatever, ¿verdad? Pero digamos, nos vamos y nos metemos a ver la página de Nissan y vemos que la conversación y lo que está pasando a nivel de posteo, reacción, interacción, es una. Pero después vamos a la página que se llama Nismo Forever. Han visto como el grupo de los fans de Nissan, ¿verdad? Lo que se va a conversar ahí es completamente diferente que lo que se conversa en la página. ¿Cómo nosotros desde la investigación podemos ser parte de dos conversiones? La más técnica en la página y entenderlo con herramientas que nada más, como vos decías, lo transformen en números, pero también cómo podemos ser activos y participantes del grupo donde están los fans hablando de la marca, ¿cierto? No hay que olvidar que los fans tienen una pasión, por ende van a hablar de una manera. Entonces vayamos al grupo donde los odian y hablemos de ellos, ¿verdad? Ahí es donde hacer este descarte y hacer el match de herramientas es lo que nos permite ver la luz. Si no, es muy difícil. Irse con una sola herramienta es muy difícil. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que estaba investigando una marca. Les voy a dar el ejemplo. Si ustedes van a ver Uber, la página de Uber Eats, por ejemplo, uno pensaría ahí, no, están hablando de promociones, cosas ricas para comer y todo eso. Toda la audiencia que está conectada con la página de Uber Eats no son los consumidores, son los motociclistas. Entonces, si uno hiciera la investigación por ese lado, le va a salir que el perfil conectado con la página de Uber Eats son un montón de gente que les interesan las motos, ¿verdad? Las Z Miedo, las, no sé, Monster y XYZ, y no son los verdaderos consumidores de la herramienta, de la app, ¿verdad? Entonces, es muy importante la matriz de investigación, poder hacer más bien esos versus que llamamos, ¿verdad? Otra vez, como vos lo decías, cuando logras transformar, digamos, los Big Data o números grandotes en algo que puede ser representado o entendido, no quiere decir que una conversación uno a uno o en un foro más pequeño, humanizada, no tenga más profundidad. Probablemente el humano nunca va a llegar a digamos, a cubrir la cantidad de datos que hace una máquina, un algoritmo, pero el algoritmo no va a poder entender la deducción y el contexto que sí hace el humano. ¿Me entienden? Por eso es tan importante, por ejemplo, la minería de datos, que no siempre lo haga un algoritmo, sino también los analistas de datos, ¿verdad? Y hay miles de ejemplos, pero yo no sé si así te respondo un poco la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Si tienen otra, y si no, sigamos. Nico, creo que podemos seguir. Buenísimo, buenísimo. Esta parte igual, esto es un ejemplo de cosas que pueden encontrar para las marcas que les tocó o que les toca trabajar. ¿Está bien? Yo me di la tarea de buscar solo en herramientas que están gratis o información que está gratis a disposición de todos o herramientas que tengan un free trial, ¿verdad? Una prueba gratis que les pueda permitir a ustedes probar la herramienta y mientras tanto generar buenos datos para estos briefs que obviamente les van a pedir que estén validados, ¿verdad? Entonces, lo que van a ver ahorita son esos dos tipos de herramientas, ¿está bien? Y lo que hice yo fue como agarrar segmentos de los briefs que me parecieron interesantes, donde hay posibles preguntas o cosas que investigar, ¿ok? Lo hice al azar, entonces no es que puse más atención en un brief que en otro, así que si ustedes eligieron uno y sienten algo diferente, les pido disculpas desde ya. Pero las herramientas que aplican para un brief, aplican para todos. Entonces, lo que les voy a hablar, por ejemplo, a la gente que eligió calcio, también le sirve a la gente que eligió el automercado, ¿ok? Acuérdense que acá el tema es cómo sacamos el tornillo, no sé si es un destornillador, una cuchilla o una moneda, ¿ok? Entonces el primer brief que vamos a hablar es el brief de Casio. Y sacando un poquito el abstracto del brief, uno ve que lo primero es entender la nueva realidad y la nueva realidad digital, ¿verdad? A través del e-commerce, por ejemplo, a través de la plataforma digital. La segunda parte, la segunda variable interesante del brief es esta necesidad
de un consumidor más joven, ¿verdad? Y cómo conectar con un reloj, que vean el que yo tengo, nada más para que vean que no estoy haciendo, estoy totalmente sesgado, pero cómo hacer que este consumidor joven conecte con este estilo de vida. Y acá viene la parte más difícil, que es cambiar la percepción, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos hacer una marca aspiracional y cool? Entonces lo voy a ir segmentando y les voy a mostrar algunos hallazgos y algunas herramientas que ustedes también pueden usar. Y les dejo también después la presentación que viene con los links y cosas para que ustedes vean dónde meterse, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero, como hablábamos, es qué es el e-commerce, ¿verdad? Y cómo saber y dónde está y en qué momento está. La plataforma Hootsuite, yo no sé si ustedes han entrado, pero métanse porque está sacando datos gigantes de todos los países del mundo y obviamente también de Costa Rica. Nos da datos muy interesantes de la evolución del e-commerce en Costa Rica. Entonces, este es un slide de este estudio que lo pueden buscar y hay mucho más donde vienen, digamos, las últimas observaciones del e-commerce, ¿verdad? Entonces, podemos saber cuántos, por ejemplo, ven qué locura. Esto está medido en población de 15 para arriba. ¿Cuántos tienen una tarjeta de crédito? Uno creería que todo el mundo tiene, ¿verdad? ¿Cuántos están comprando o vendiendo en línea, verdad? ¿Con cuántas mujeres de ese porcentaje están con la parte de crédito? Entonces, los invito a los que tengan temas de e-commerce que se metan a esta página y puedan bajar el estudio completo para que puedan encontrar, obviamente, variables que, de nuevo, en este caso los encuentran del Banco Mundial y de un montón de otros puntos y ya le hicieron la tarea a uno. Entonces, desde ahí ya tienen un punto de partida, ¿ok? La otra herramienta que a nivel de búsqueda es muy interesante, pero también nos sirve para encontrar tendencias y entender momentos, es Google Trends. Entonces, Google Trends es gratuita y todos la pueden usar. Yo la uso para un montón de cosas. Entonces, también los invito a que la usen, ¿verdad? Y acá van a ver, por ejemplo, para este brief. Bueno, ¿cómo se usa? Ustedes llegan al buscador, no sé si lo han usado, pero acá les enseño. Llegan al buscador, ponen un término de búsqueda y ahí pueden poner en qué país quieren buscar, en cuánto tiempo quieren hacer la búsqueda y después un tema de categorías. Y también entender si es una búsqueda en YouTube, en web o en donde ustedes quieran. Acá uno puede ver qué ha hablado las últimas 4 horas, qué se ha hablado la última semana, qué se ha hablado el último mes, qué se ha hablado los últimos 90 días, los últimos 12 meses, qué se ha hablado en los últimos 5 años. Se puede volver atrás uno hasta el 2005. Entonces es muy chido porque nos enseña de verdad de qué está buscando y hablando Costa Rica. Al final del día es un motor de búsqueda, pero si lo estamos buscando es por algo, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante, esto es la búsqueda de los últimos 12 meses de compra en línea, Correos de Costa Rica y Amazon. Vean cómo Amazon venía, ¿verdad? Abajo y vean qué momento, en un momento, que es el momento donde nos encierran, cómo saca la cabeza Correos de Costa Rica. Compra en línea versus estas búsquedas tiene un volumen muy bajito. Por eso es que se ve la línea como la están viendo. Y eso es un ponderado. Entonces, el 100% es cuando la búsqueda estuvo en su momento más alto. Nada más para que lo tomen en cuenta. ¿Qué es lo chiva? Podemos saber hasta en qué lugar lo están buscando. Si ustedes le dan clic ahí, pueden saber qué en parte de Heredia lo están buscando y cómo lo están buscando. Y las otras cosas chivas, por ejemplo, si uno busca, acá veíamos, por ejemplo, la palabra compra en línea. Compra en línea para comprar en dónde, en el automercado, en Walmart, en Pequeño Mundo. Pequeño Mundo, ahora que hablamos de plataformas de e-commerce, empezó por la pandemia. Automercado, que lo tenía dispuesto, no dio abasto porque pasamos completamente a comprar en línea. Junto con Protección Social, eso es muy interesante. ¿Cuántas loterías se dejaron de vender porque la gente no podía circular? Entonces, como una marca que depende del tránsito libre se ve perjudicada por la restricción vehicular en este caso? Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica, el boom que tuvo, si ustedes lo ven, es porque empezó a vender alcohol en gel. ¿Lo ven? Y cómo con la unión con Fanal empezó a hacerlo. No quiere decir que no tengan rastreo de paquetes y que le estén dando un buen servicio a las pymes, pero es interesante qué cosas saltan. Bueno, ya Amazon es trampa porque Amazon agrupa muchas cosas. No solo compra en línea, sino también Amazon Prime o la parte de video, ¿verdad? Pero son palabras claves y nos podemos dar cuenta qué pasa en un momento en el año. Y ir a ver cuál fue esa noticia que hizo que Correos de Costa Rica le ganara a Amazon. ¿Ok? Vean esta otra. Esto es compra en línea versus banca en línea, que es muy interesante. Cuando uno ve que el gráfico de arriba es muy parecido al gráfico de abajo o tiene las mismas formas, es que hay una correlación, ¿verdad? Y las correlaciones son muy importantes porque quiere decir que o se buscan parecido o son temas que obviamente van de la mano, ¿verdad? Pero vean qué interesante banca en línea, que es un tema bastante nuevo, uno diría,
y compra en línea, cómo cada vez nos estamos empoderando más. Vean ustedes cómo banco en línea, lo ven, venía súper grande y de hecho viene creciendo, ahora lo vamos a ver. Y vean cómo la palabra restricción vehicular hizo saltar. Obviamente la conversación de restricción vehicular con la pandemia se explotó. Pero vean ustedes al final del cuadro cómo banca en línea. Ahora voy a hacer un zoom in. Empieza a aumentar. Esto estamos viendo los últimos 5 años de búsqueda de estas dos palabras. ¿Ok? ¿En dónde los buscaban más? ¿Y qué banca están buscando cuando están buscando un banco en línea? ¿Ok? Después viene este tema que nos habla de cuántos son, cómo sabemos cuántas personas hay de este target, ¿verdad? Es muy importante porque al final del día tenemos que determinar la audiencia y si no sabemos cuánta gente le vamos a hablar, puede ser más o menos fácil. Acá lo que los invito es a que se metan a Facebook Analytics. Si ustedes tienen un usuario de Facebook, ustedes pueden ver un montón de datos que al rato no están aprovechando. Entonces, ustedes agarran su usuario de Facebook, van a la plataforma de Business Manager. Esto es gratis, ¿verdad? Habilitan el Business Manager, que es gratis. Crean la cuenta del Business Manager con su perfil actual de Facebook. Pueden usar uno falso, pero no digan que yo les di. Entonces, van a este perfil, lo habilitan con su usuario. Ahí les pide el nombre de su negocio, que puede ser un negocio real o falso, eso no importa. Dónde se encuentra la empresa, etcétera, etcétera. Y le dan confirmar. Y a partir de ahí ya tienen la plataforma de business habilitada. Se van a esta parte y en esa parte pueden ver un montón de insights de todas las personas conectadas a Facebook, que eso es lo que queremos encontrar. Acá yo les dejo el link directo por si ya lo tienen, pero los invito a usar esta plataforma. Como vieron ustedes, hay 3.700.000 personas conectadas, bueno, 3.400.000 a Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿qué no podemos saber de ellos si podemos entender los insights? Ustedes van ahí y les va a salir esta herramienta. Primero, pongan todos los que están buscando que estén en Facebook, ¿verdad? Después ustedes pueden poner en dónde quieren encontrarlos, si los quieren buscar en Costa Rica, en Cartago, en Entre Ríos, etcétera, etcétera. ¿Qué años tienen, verdad? ¿Qué edad tienen? Y después pueden hacer búsqueda por interés. A mí, mira, me interesan las personas que compran en línea, por ejemplo, o que les gustan los relojes. A partir de esto, todos los datos cambian. Ahora les voy a mostrar algunos datos que tienen que ver con este brief. Esto, por ejemplo, son los datos de las personas de 18 a 30 años que están conectadas con Facebook en Alajuela, Cartago, Heredia y San José, y nos da un alrededor de 600.000 a 700.000 personas. Acá uno puede saber cómo se compone la audiencia, ¿verdad? Cuántos hombres y mujeres en qué edades. Si ustedes ven, el área gris es la media de Facebook, y cuando ustedes ven que el área azul trasciende, quiere decir que en esta población hay más que la media de Facebook, ¿lo ven? Entonces podemos decir que obviamente de 18 a 24 y de 25 a 34 años, hay dos grandes grupos, de hecho. De hecho, si ustedes ven acá, hay un primer hallazgo, que es probablemente la gente de 18 a 24 años no tiene los mismos intereses que la gente de 25 a 34, aunque ahorita lo vamos a ver igual. Después podemos saber en qué relación se encuentran, ¿verdad? Y si ustedes ven abajo, eso es un número muy interesante. Lo que ven verde es con cuáles tenemos más afinidad de comunicarnos. Lo que se ve gris es cuando es una afinidad neutra. Y los que están rojos es que hay menos afinidad. Entonces podemos decir que de 18 a 30 años tendríamos menos afinidad con las personas casadas. Del lado derecho podemos ver quiénes están en qué estado educativo, ¿verdad? Si están en el cole, si tienen una universidad o han cursado universidad o si están cursando un posgrado, ¿verdad? Esta misma herramienta nos permite ver frecuencias de uso. Si le dan like, cada vez cuánto le dan like a las páginas de Facebook. ¿Comentan o no comentan mucho? ¿Comparten o no comparten? ¿Caen en los anuncios o no caen en los anuncios? ¿Usan las promociones o no usan las promociones? Y abajo nos dicen en qué herramienta o en qué, digamos, aparato navegan. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, muchos, la mayoría navegan en teléfono, pero somos más afines con los que navegan tanto en teléfono como en computadora. Lo otro interesante es la mayoría lo hacen en Android, pero somos más afines con los que lo usan en iPad. ¿Ok? Después viene la segunda pregunta, ¿qué es lo cool? ¿Cómo sabemos qué es cool y qué no es cool para ellos, verdad? Porque es una palabra muy amplia y subjetiva. Y después es, ¿qué hace que un reloj sea especializado? ¿Y cómo es el estilo de vida? Porque si no, no podemos hacer un match. Entonces, en esta misma herramienta hay una parte que nos dice qué otras páginas le han dado like.
¿Cuáles son las páginas que a este grupo más les gusta? Por ejemplo, en ropa, o en bares, o en lugares de compra, o digamos en vacaciones, ¿verdad? O en go-karts, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes pueden investigar. En algunas categorías hay hasta 70 hallazgos y en otras hay menos, pero es muy interesante porque nos dice qué otras páginas y qué otras cosas siguen. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Me dicen y con gusto para... Sí, Nico, tenemos a Nicole que nos escribió por el chat. Nicole, no Sí. sé si quieres abrir micrófonos y hacerla. Sí, bueno, nada, Nico, muchísimas gracias por esta capacitación, creo que demasiado personalizada y de verdad es de muchísima ayuda para todos. Y no, yo quería consultar el tema de bajo qué métricas o bajo qué, no sé cómo hacer la pregunta, bajo qué métricas, digamos, está dividida esta población, porque, digamos, si yo tengo un perfil de Facebook, pero no lo tengo actualizado, no me va a aparecer ahí, por ende no tengo una muestra, Sí, eso digamos, es lo que cree 100% uno. No, real. mentira. No, es que ahí es donde voy. ¿Te acuerdas que hablábamos que hay cosas que aunque uno no le pone, él sabe porque deduce y por afinidades, ¿verdad? Entonces, digamos, Ah, mucha ok. gente le apunta. Es más, te voy a decir en positivo y también te voy a hablar en negativo. Claramente todo tiene un error, ¿verdad? En el sentido de que, como hablábamos con la pregunta anterior, puede haber un error y ni siquiera estar usando una herramienta como esto que agarra los datos, por ejemplo, de 3.700.000 personas, ¿verdad? Pero no es que agarra los datos preguntándote muchos de ellos, sino por afinidades, ¿ves? Y él entiende porque entiende qué edades tienen o relaciones, por ejemplo, con cómo y qué compartís, ¿me entiendes? Al igual que, por ejemplo, después de esta charla te va a recomendar amigos que al rato los viste en la U, pero nunca fueron amigos, ¿me entiendes? Entonces, mucho lo hace el algoritmo por sí solo y muchas cosas sí le damos datos como le di like a esta página o dije que esta es mi hermana, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ok, ok, También ok. hay que tener cuidado. Te voy a dar, por ejemplo, un caso. Hay un ejemplo que a mí me pasa mucho cuando uno busca que le sale una de las escuelas más famosas de Costa Rica, aunque ustedes no lo sepan, es la zapatería Zum Zum. ¿Eh? La zapatería Zum Zum, en vez de decir que ellos son una zapatería, cuando hizo el business manager le puso que ellos son una escuela. Entonces, muchas veces, es acá, por ejemplo, te sale zapatería y en vez de salirte zapatería, te sale en escuela Zum Zum. Entonces, sí hay que tener cuidado y ahí es donde, digamos, por yo te decía, el analista de datos nunca podemos quitar al humano que entienda o que pueda quitar estos errores, ¿verdad? Si no, siempre tenemos un error que puede ser que se dé, ¿cierto? Igual, no nos preguntan todas las cosas. El algoritmo toma un montón de deducciones de lo que nosotros hacemos sin contestarle o sin preguntarle, ¿verdad? Ok, ok, muchísimas gracias. De fijo. Voy a seguir adelante y cualquier cosa igual me interrumpen, ¿está bien? Bueno, acá pueden ver ustedes, como yo les digo, hay categorías que tienen más y menos. En esta, por ejemplo, podemos saber hasta qué tipo de restaurantes, qué lugar de helado les gusta más, ¿verdad? Si ustedes quitan una zona, si quitan, por ejemplo, Cartago, Heredia, San José, les va a cambiar los datos. Si ustedes ponen, quiero a alguien de 18 a 19 años, les va a cambiar los datos. Puede ser, acuérdense que Costa Rica es tan pequeña que no hayan datos, ¿verdad? Nada más para que no le empiecen a agregar muchas variables, sino la audiencia se hace tan pequeñita que en el mismo Facebook sabe, ¿ok? Luego, aquí hay cosas muy importantes porque, digamos, las conversaciones, la gente tiende a indexar, ¿verdad? Antes uno decía, uy, mira qué chiva que soy. Hoy en día pongo un hashtag. Entonces la gente, uy, mira, sigo este hashtag, ¿verdad? Entonces existen un montón de buscadores de hashtag que nos permiten encontrar un montón de cosas diferentes. Este es, por ejemplo, un tracker normal. Y lo que yo puse es para entender, porque para mí, si ustedes ven, este reloj lo más chido que tiene es que es vintage. Entonces lo chido que yo digo es, no, mira, a ver qué pasa con la palabra, por ejemplo, vintage. Entonces, buscando la palabra vintage, me di cuenta que es una gran oportunidad, porque aunque tiene muy poquitas menciones y muy poquitos al web, nos tira a Vintage Costa Rica, ¿lo ven ustedes? Y en Vintage Costa Rica ya hay más de 3.121 fotos en Instagram de personas que ya están usando ese hashtag para la conversación. Entonces, si fuéramos a rescatar un reloj que era cool en los 80 y 90, encontrando un hallazgo como la palabra vintage, que en verdad nos da una referencia a Costa Rica, podríamos hacer algo chivado diferente, ¿verdad? Igual, una palabra como cool, que uno diría cool. Cool es tan genérica y es de todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué tanto lo buscan en Costa Rica? Acá les doy otra herramienta, que esta herramienta tiene un free trial y es chivísima. Esta herramienta le permite a uno entender los picos de búsqueda del hashtag, que los hashtags en verdad
solo se usan bien, para que ustedes sepan, en Twitter y en Instagram. En Facebook no indexa bien, entonces es muy difícil que le jale bien a uno. Pero vean qué interesante es esta herramienta. Esta herramienta, yo buscando la palabra cool, me tira tuanis. ¿Lo ven? Y tuanis es el cultico. Entonces agrego la palabra tuanis y me doy cuenta que un montón de personas la están usando para definir de lo que es verdad es cool, pero para nosotros, ¿verdad? Entonces también, ¿cómo combinamos? ¿Cómo nos damos cuenta primero cuál es un hashtag relevante y por qué? Después, ¿qué palabras están con ese hashtag vinculadas que nos puedan redefinir la palabra cool? Porque cool es todo, no es nada, pero tuanis no. Tuanis es solo lo de Costa Rica. ¿Ok? Para cambiar de brief, igual si tuvieran preguntas o así, me dicen, pero para cambiar de brief y entrar un poquito en el de la vivienda, el de la vivienda tiene lo primero que nos habla de generar esta plataforma de lealtad, este plan de redención y esta plataforma de lealtad, ¿verdad? Y después habla de algo muy importante que es esta cuestión de hecho a la medida, ¿verdad? De que es una tecnología sencilla, user friendly y que obviamente quieren verse como innovadores porque dan la posibilidad a la gente de autogestionarse. En verdad acá hay un gran paradigma porque la mayoría de la gente espera esto de cualquier banco, ¿cierto? Y aunque sea un valor de esta ecuación, es una realidad que la gente hoy en día la espera. Entonces ahí es donde tenemos que lograr entender lo que la gente espera con lo que de verdad les puedo proponer. Y como digo, lo que puedo proponer de una manera diferente a lo que ya la gente espera. Que sea moderno, fácil, versátil y accesible es lo que yo quiero ofrecer. Y acá viene algo muy interesante que es el tema de los benchmarks. Nos dicen que un benchmark es el Bacreomatic, Banco Nacional, y el de Costa Rica y el automercado. El automercado es una variable muy interesante porque no es directamente competencia de ellos, ¿verdad? Pero la tarjeta del automercado nos puede dar un montón de indicaciones. Luego vienen preguntas que tienen que ver con el momento de la realidad. Una es cómo nos ha afectado el COVID, ¿verdad? Y después es qué podemos hacer para recuperar la confianza de los compradores. Entonces voy por partes y ahí también les voy a mostrar otras herramientas que también pueden aplicar. Lo primero es como hablábamos de cómo crear este benchmark. Esta es una herramienta que si ustedes la compran es carísima, pero tiene un free trial que pueden usar una vez por 14 días. Entonces, mi consejo es que lo usen de manera sabia, ¿verdad? En esta herramienta se llama Social Baker, ustedes se meten y pueden crear la cuenta y como les digo, les va a dar una herramienta muy robusta para hacer un free trial, porque en verdad después, si ustedes quieren, la pueden acceder y tienen un montón de otras cosas. Pero el free trial es muy interesante para hacer estos comparativos en redes sociales. Entonces, yo puedo acá comparar, por ejemplo, el BAC versus la vivienda. Y me va a dar el chance en el free trial de hacerlo por un mes. Se echa para atrás un mes. Entonces, yo puedo entender quién tiene más fans que el otro. Yo puedo entender quiénes hacen más publicaciones en el mes y por qué las hacen, ¿verdad? Yo puedo entender con quién interactúan más y qué es lo que están interactuando, ¿ok? Eso a nivel de comparativo. Después, también me va a decir quién está haciendo el ruido de la categoría. Y si los comparamos en ruido, por ejemplo, en este mes, digan la diferencia entre el ruido de una y el ruido de la otra marca, ¿verdad? Esta misma herramienta nos va a permitir ver muchas otras cosas que ahora les voy a comentar, pero Social Bakers para hacer un comparativo, para encontrar hallazgos, yo se la recomendaría. Y con un usuario de nuevo, ustedes pueden tener 14 días para encontrar, pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en Pinterest, si quisieran. Entonces acá queremos ver quiénes le están vendiendo cosas hechas a la medida, quiénes se venden como una herramienta accesible, fácil, quiénes se venden como innovadores. Y también queremos saber qué dicen de nosotros, ¿verdad? Entonces son como dos variables. La primera, con la misma herramienta, podemos saber, como yo les comentaba, en qué día y cómo publican. Y de esas publicaciones, cuáles son de verdad relevantes. Vean qué interesante. En el cuadro de la izquierda estamos viendo en el mes hicieron 67 publicaciones. Y en el cuadro de la derecha podemos ver en qué momento fueron más relevantes a nivel de interacción. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el día que más publicaron, que puede ser el 27 de septiembre, no es el día donde generaron más interacciones. Y de hecho, en el día 14 de septiembre, que fue un día normal de 2, 3 posteos, fue donde la rompieron, como dicen, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron en ese día? Esta misma herramienta les va a permitir hacer un zoom in, les va a permitir entender si fue orgánico, pago, si generaron interacciones, comentarios, compartidos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, del back, esos son los 5 posteos más relevantes en este periodo del mes. Podemos ver que uno es el tema de la independencia, una celebración. 2 son Beto Cuevas,
que nos están invitando a través de plataforma digital a unirnos a un concierto que de otra manera no podría. Y el otro es reactivación económica con los planes de turistear por Costa Rica, ¿verdad? Veamos el caso de Da Vivienda. Da Vivienda en este mismo tiempo, en vez de 67, hizo 17 posteos. Y de esos 17 posteos, ¿cuáles fueron los que le generaron más relevancia? ¿En qué momento del año? Del mes, perdón. Ahora, los que más relevancia le dio fue Art City Tour, Chepe desde la casa, que también es una forma de transformar lo que antes era físico en digital. ¿Lo ven? Después, maravillas en el presupuesto y personalizar. El tema del app. Y después el tema del app. Entonces podemos decir que solo por las 5 publicaciones, en la herramienta pueden ver mucho más que las 5 top, ¿verdad? Pero podemos decir solo que por las 5 publicaciones, la parte tecnológica, las partes de solución y la parte de tenerlo a mi mano, sí son muy relevantes para la audiencia de Da Vivienda. Después de esta herramienta, tiene una parte que hace un análisis de la comunidad que en este tiempo se manifestó con la marca. Entonces, acá igual hice un zoom in un poco más. Entonces uno va y ve, ve cuál es la comunidad que se está manifestando con la marca a través de la misma herramienta. Y después vamos a la plataforma y vemos cuáles son esas manifestaciones. Lo interesante es lo que yo decía, ¿verdad? Cómo conversa la marca en los momentos positivos son tan importantes como los momentos negativos. Las dolencias de esos puntos que yo quiero solucionar tienen que ser tan importantes como las ventajas cuando son una ventaja, ¿verdad? Como dicen, no hace falta solo ver lo bueno, hay que ver lo malo para poder hacer bien el trabajo también. Esta herramienta les permite entender la audiencia y quiénes están hablando más con la marca, ¿ok? Después también, cómo han vivido estos meses de pandemia con las marcas y qué relación con las marcas y cómo han cambiado. Acá vuelvo también a lo que es Google Trend. Vean qué interesante ustedes. Esos son los últimos 5 años de cómo ha buscado Costa Rica estas palabras. Vean qué interesante. La palabra crédito era la palabra de más búsqueda entre estas, ¿verdad? La que más volumen tenía. Pero vean ustedes cómo a partir del 2019 y obviamente explotado, lo ven ahora en este momento de la vida, la palabra banca en línea ha pasado de ser cero relevante a lo más relevante. De hecho, es más relevante que tarjeta de crédito y más relevante que la palabra préstamo. Y si ustedes ven ahorita, es más importante banca en línea que crédito, ¿cierto? Después, si hacemos un zoom in a la parte de cómo estamos comiendo y comprando desde la casa, esos son los últimos 12 meses de la palabra. Por ejemplo, Uber Eats, Globo, Rappi y Express. Y acá está lo que yo les decía. Ven a donde marco. Si ustedes ven la montañita que hace la palabra Express, es muy parecida a la montañita que hace Uber, Globo y Rappi. ¿Por qué? Porque en esos momentos estamos buscando lo mismo, ¿cierto? Nos está pasando lo mismo, ¿ok? Veamos un poco de herramientas y un poquito el brief de Tigo, ¿saben? Contigo el tema es Navidad y es un momento en el año y más en este año donde obviamente tenemos que entender qué nos pasa, ¿cierto? Después la lógica es una lógica de posicionamiento sobre una frase que tenemos que ver cómo lo logramos. Y ya después nos dice que quieren lograr cercanía con el consumidor tico. Y la cercanía se logra obviamente por un tema emocional y afinidad. Lo otro que es muy interesante es que nos dicen que nos van a medir el éxito con base a indicadores, que ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Y ahí entra un problema, porque ustedes no manejan esos indicadores. ¿Cómo pueden saber ustedes el engagement o los sentimientos positivos de una marca? ¿Ok? Entonces les voy a dar algunas herramientas. Lo primero es que entendamos cómo es el tico en Navidad. Y ahí, vean qué locura. Estos son los últimos 5 años de Navidad. Vean ustedes Navidad. Navidad siempre hace lo mismo. ¿Cómo es el tico, verdad? Pasa el 15 de septiembre y empieza Navidad. De hecho, ahora estamos en full momento navideño. ¿Lo ven? Y Navidad, si ustedes lo ven, venía para abajo. Y otra vez, desde el 2018 y el 2019, viene para arriba. Obviamente, decoración, zapote y palmares son otras palabras interesantes, al igual que tamales, pero a la par del volumen de la palabra Navidad no la podemos ni ver, ¿cierto? Entonces hagamos un zoom in, quitemos la palabra Navidad para ver qué pasa con las otras cosas. Decoración, el momento de decoración podríamos decir que es de octubre a noviembre, ¿lo ven ustedes? En diciembre, de hecho, nadie habla de decoración, ya decoración pasó. La palabra tamales es relevante nada más al principio de diciembre, ¿lo ven? Y ya después la gente se los está comiendo, pero no los está haciendo. La palabra zapote, si ustedes ven, empezó a los 5 años a tener una relevancia muy grande. Empezó a perder versus palmares, pero después empezó a recuperar y ahorita tiene una gran subida, ¿lo ven? Entonces esta herramienta es muy interesante porque nos permite entender estos puntos
y obviamente también ir conociendo los momentos de búsqueda. ¿Ok? Después también pueden saber en dónde buscan o en qué palabras relacionadas, como vimos en los otros casos. Esta otra parte es un poco capciosa porque nos van a medir con algo que nosotros, si no podemos medir, ¿cómo sabemos que va a ser un éxito? Ahí también pueden volverse, aunque ellos están usando otras herramientas, ustedes se pueden volver a Social Baker. Social Baker, cuando ustedes actualizan la parte de Social Baker y le dicen, quiero seguir activo Costa Rica, nos puede dejar ver cuántos fans tiene, cuánto fan crece en ese periodo, cuántas interacciones generó en ese periodo, la relación de los primeros 1000 fans que reaccionan a esas interacciones, cuántos likes, lo que hablábamos ahorita, cuántos loves les están dando, cuántos shares, están enojados con la marca, cuántos están diciendo que están sad, ¿verdad? Y después hay uno muy interesante, que este es un poco más técnico, que es cuánto es la eficiencia de pauta de esta marca, ¿verdad? Entonces, ustedes también pueden parametrizar y ustedes mismos decirles, nos vamos a basar en los likes estos que fue medido con base a el mes pasado de su marca, ¿ok? Si uno entra, también puede ver lo que les contaba antes, ¿verdad? Uno puede ver básicamente cómo se compone cada interacción y cada reacción. Cuántos likes tiene, cuántos comentarios, cuántos shares, en qué momento del mes fue que explotó y qué fue lo que generó esa reacción, ¿verdad? ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿verdad? Si no, sigo adelante. ¿Ok? Buenísimo. Vamos bien, Nico. De momento no hay preguntas en el chat. Buenísimo, buenísimo. Ahora veamos algunas herramientas y cosas que podemos usar para el brief del lagar. El brief del lagar tiene varios puntos interesantes. Lo primero es... Perdón, Nico, perdón. Adelante, adelante. Es que estoy aquí con problemas de internet, pero María Marta Hernández nos está haciendo una consulta. ¿Cuál es el rango competitivo del Paid Efficiency Index? Ahí disculpen el Spanglish. Pucha, sí, no entendí nada. Qué pena. No sé si me lo puedes describir. El rango Vamos a ver. competitivo del índice. Y si es muy Paid técnico. Ah, ok, del ok. índice de eficiencia. Este índice. Ajá. Ve qué interesante. Este índice, yo sé, esta es súper nerd. Esta pregunta es súper técnica, ¿ok? Me va a salir, no sé si están viendo la cámara, pero me va a salir para ver la cámara por mientras, porque si no voy a ser horrible sin cámara, entonces no se vale. Ok. Ustedes saben que todas las redes sociales son un negocio, ¿verdad? Y como negocio uno tiene que pautar para que la mayor cantidad de gente lo vea. Por ejemplo, en Facebook, si uno no le pone pauta, más o menos solo el 2% de la audiencia lo ve a uno. Entonces el algoritmo mismo lo premia a uno si uno le pone pauta a las cosas, ¿verdad? Pero si las cosas hacen bien su trabajo y si el posteo es muy interesante, le va mejor que si el posteo es malo, ¿verdad? Entonces, el mejor escenario sería que la publicación es interesante, la que hace Tigo, y le pongo plata para que le llegue a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Con eso en mente, se transforma, digamos, esta lógica en un cuadro que ya les voy a mostrar, que lo que mide son interacción versus plata. No sé si ahí lo llegan a ver. ¿Se ve? Entonces, el cuadro dice, ¿cuánta plata le ponen a las publicaciones? Y el otro, perdón, ¿cuánta plata le ponen a las publicaciones? Y cuántas interacciones genera, ¿verdad? Digamos, este contenido. Y lo que hace es le pone a uno una nota que te dice cuánto estás gastando versus cuánto estás ahorrando porque tu contenido es interesante, ¿verdad? Entonces, si el contenido es más interesante, la nota es mayor y la eficiencia que uno logra es mayor. Uno empieza siempre con una eficiencia de $1 que le pongo de pauta, $1 que se gasta la plataforma de Facebook. Pero mientras más interesante, entretenido y importante para la audiencia es el contenido, más orgánico se potencia, ¿verdad? Por ende, menos plata se gasta. Por ende, más eficiente se hace. Entonces, es un parámetro que es igual para todos, ¿me entienden? Y tiene que ver cómo uno maneja el contenido y mueve el contenido. Si el contenido es pésimo, entonces no se va a poder ahorrar nada a uno y se va a gastar toda la plata que uno haga. ¿Ok? Y si el contenido es buenísimo, te va a ahorrar plata y vas a tener una eficiencia mayor a 1. Si la eficiencia es 1, por cada $1 que pongo, el $1 se lo gasta. Pero puede ser que tenga una eficiencia del 50%. Eso quiere decir que se está gastando la mitad del $1 por amplificar esa publicación que es buenísima. ¿Ok? Es muy técnico. Si quieren otro día
hacemos solo una charla de eso, pero es chivísima, porque eso es lo chiva que tienen las redes. Si a la audiencia le gusta el contenido, el mismo algoritmo lo premia a uno y hace que más gente lo vea de manera más sencilla. Ahí es cuando las cosas podemos decir que se viralizan. ¿Ok? Entonces, volviendo, no sé si respondí, pero volviendo al brief de El Lagar, aquí tenemos que conectar con audiencias de 20 años a menos. Quieren otra vez activar la plataforma de e-commerce y quieren ver cómo hacer la venta a través de esa nueva plataforma, porque obviamente estamos en un tema, ¿verdad?, de pandemia. Después lo importante aquí es qué le pasa a la gente de esta edad que pueda tener algo que ver con el lagar. Eso es lo que nos deberíamos poner y preguntar. Y ahí lo último es qué métricas podríamos hacer para medir esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, Nico, ahora sí es cierto que no. Buenísimo, sigo adelante. Entonces, lo primero es qué le gusta a esta audiencia, que si ustedes ven, acá lo están poniendo menores de 20 años, ¿verdad? Entonces, volvamos a la herramienta de Facebook Analytics. Si ustedes ven, hago el mismo ejercicio. Acá yo podría poner en intenciones, podría poner, por ejemplo, que le guste reparar la casa, toda esta tendencia de do it yourself. O, por ejemplo, que le guste la decoración de interiores para la parte de hogar. Si yo pongo esa tendencia, me va a cambiar todos los resultados. Acá yo no puse esa tendencia, acá yo puse de 18 a 20 años, hombres y mujeres, y el grupo es de 100,000 a 150,000 personas. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, este grupo, al igual que el otro, me va a decir en cuál es su relación, ¿verdad? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es la relación con la que tendríamos más afinidad? ¿En qué momento de vida están? ¿Qué nivel educativo tienen? Obviamente, como este tiene de 18 a 20, está cursando cursos en este momento diferentes. Y después lo que yo les comentaba, ¿qué páginas siguen? A mí esta me sirve un montón porque muchas veces uno no conoce estas páginas. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, les va a mandar a la página y pueden conocer un poquitito más de esa persona. Por ejemplo, ahora lo que hablábamos de los errores. Vean cómo escriben ellos o escriben en la página Keylor Navas, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener en cuenta que tiene que ver mucho cómo las páginas también se indexan, ¿verdad? Comedian, Caja Costarricense, Meme Drugstore. Entonces, digamos, también hay mucho que uno puede hacer entendiendo otras páginas que ellos vinculan, ¿verdad? Para ver qué les parece interesante o qué están haciendo. También podemos ver páginas de decoración, páginas, ¿verdad?, de acabados. Después abajo vienen las páginas con las que tienen mayor afinidad y cuánta audiencia compartiríamos con ellas. ¿Ven? Y le ponen un ranking. Kevin Trunks. ¿Ok? Después, esto es muy importante, que es qué plataformas y cómo se usa, ¿verdad? Y la parte de e-commerce. Y acá lo que queremos ver es qué tal es el e-commerce en Costa Rica y qué tal lo tienen ellos. Para acá, lo que les quiero mostrar es, muchas veces uno cree que porque tiene una página web, la gente la va a usar y no se da cuenta que detrás de eso hay un montón de cosas, como por ejemplo la optimización de la búsqueda o que la página tenga las palabras claves correctas, ¿verdad? Entonces, todo esto infiere en cómo voy a usar yo la plataforma. Entonces, existen herramientas de SEO que yo les voy a enseñar a usar ahorita, que nos pueden hacer una auditoría de cada página y mostrarnos por dónde están los balazos que dicen. Entonces, acá les muestro, esta es una página gratis, ustedes pueden hacer auditoría de todas las páginas que quieren, se llama SEO Optimer. Ustedes ponen ahí la página que quieren auditar y le ponen audit y les va a salir la auditoría. Nada más para que sepan, en el caso de Lagar, tiene un firewall, entonces no van a poder saber todos los datos, pero algunos sí van a poder conocer. Entonces le ponen audit y les va a decir un ranking. Y acá, por ejemplo, me dijo que hay 3 errores que deberían corregir. El primero tiene que ver cómo las buscan, que es la parte de SEO. Después es cómo esa plataforma se adapta a diferentes aparatos. Después es un tema de descargas y cargas, a que ahora vamos a hablar. Después viene la parte social, qué tan conectada está con las redes sociales. Y después un tema de seguridad, que una página que tiene e-commerce no debería tener menos que una más, ¿verdad? Porque obviamente le voy a poner mi tarjeta y va a tener transacciones monetarias, ¿verdad? Entonces, lo chido de esta plataforma es que nos permite ver, en el caso, por ejemplo, de SEO, nos recomienda hasta palabras que la persona debería optimizar en su página. Y si hace esta optimización, por ejemplo, ¿cuántas personas más llegarían a nivel de búsqueda a la plataforma? Esto es todo un estimado, ¿verdad? Pero es muy interesante porque si no tienen estas palabras en la plataforma, entonces están perdiendo oportunidades. ¿Ok? Entonces, esta plataforma que se llama SEO Optimer la pueden aplicar para cualquier página que ustedes quieran. La pregunta es, ¿cómo le va a la página de Lagar? ¿Verdad? Entonces, aquí volvemos a Social Baker.
Yo solo apliqué en Facebook, se puede hacer para Instagram también, se puede hacer para YouTube, para los canales que tengan abiertos, también se puede hacer para Twitter, ¿ok? Entonces acá en el caso de Lagar en Social Baker, podemos ver, por ejemplo, que tiene 142,000 fans, que en un mes está haciendo 56 posteos, de los cuales genera 2,649 interacciones. De esas interacciones, 1,970 son likes, 143 son loves, solo genera 229 shares, 9 personas que están enojadas y 6 personas que están tristes, ¿lo ven? Y vean acá, la eficiencia del Lagar es menor que la que acabamos de ver contigo, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con no solo cómo pautan, sino qué tan interesante es el contenido para la gente, ¿ok? Nos vamos hacia adentro y podemos ver en qué momento hacen las publicaciones. Ven qué interesante lo que estoy marcando, ven. Hicieron 56 publicaciones en el mes. En septiembre 5, el 1 de septiembre, perdón, acá dicen, el 6 de septiembre, que es el día más efectivo, otra vez no es el día que más publicaron. Entonces, ¿qué publicaron ese día? Que hizo que esto explote, ¿verdad? Y vamos a ver las publicaciones. Vean, fuente Utah River, ese es el hit del momento. ¿Eh? Ese es el hit de todos los posteos de este mes. Después está las otras fuentes tipo vasija. La alfombra para desinfectar, que en este momento eso es un gran punto, ¿verdad? Y después viene el tema del shopper, que habla de las herramientas que no pueden faltar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos adelante con el brief del auto. Chicos, ¿alguna consulta? De momento en el chat no tenemos consultas. Continuamos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, con el auto hay varios puntos también. Acá el tema con el auto más interesante es no solo que quieren hacer una campaña de apertura en un nuevo supermercado, aunque no nos dicen que es en el GAM, ¿verdad? Aunque no nos dicen específicamente dónde. Y lo otro es que quieren usar a los medios de una manera disruptiva. Entonces ya ahí sabemos varias cosas. Después, acá hay algo muy interesante a nivel de audiencias. Ellos categorizan sus audiencias como buscadores de precios, sensibles, buscadores de valores y no sensibles. Y eso está perfecto porque nos da un pensamiento un poco más allá de lo racional, ¿verdad? Más psicológico. Pero no nos sirve para entender tamaños, porque nosotros no tenemos esos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un parámetro de eso con datos? Sería la pregunta. Y después hablan de un tema de felicidad y satisfacción que tiene que ver con el nuevo lugar que se abre, ¿verdad? Entonces usemos algunas herramientas para entender esto. Primero, ¿qué nuevos medios hay y cómo los están usando, verdad? Acá comparé en el mismo Social Baker, estoy comparando la plataforma de Facebook de ellos de este mes con la plataforma de Instagram de ellos del mismo mes. Vean qué interesante. Crecen más fans, bueno, tienen más fans obviamente en Facebook que en Instagram. Crecen más en fans en Facebook que en Instagram, ¿verdad? En Instagram hacen menos publicaciones que las que están haciendo en Facebook. En el caso de Instagram, a nivel de interacciones, están generando promedio 3,100. Y en el caso de Instagram, perdón, hacen 504. Lo que es interesante es cuando uno empieza a analizar el contenido. Si ustedes ven arriba, esos son los contenidos de Facebook. Y si ustedes ven abajo, esos son los contenidos de Instagram. Podríamos decir o empezar a asumir que ellos usan Facebook como la plataforma de retail, de promoción, de mover, digamos, las ofertas. Y se dejan Instagram para más estilo de vida, el tema de recetas, tendencias. Si se ve arriba, Facebook, yo veo los 5 primeros posteos y son llenos de ruido, con splashes, premios, precios, ¿verdad? Y abajo no dice ni siquiera automercado, la foto. Entonces podemos entender con esto que para ellos la plataforma de Instagram es completamente diferente que la plataforma de Facebook, más allá de los resultados que estén teniendo. ¿Ok? Si nos ponemos a ver qué plataforma además, y lo hablábamos ahora, ¿se acuerdan? Además de Instagram están explotando. Yo les diría que si uno quiere ser disruptivo ahorita y se ven las plataformas que usa el automercado, mi pregunta sería, ¿cuántos seguidores tiene el automercado en TikTok, por ejemplo? ¿Y qué está haciendo en TikTok, para darles un ejemplo? No quiere decir que tengamos que usar la misma plataforma que ahorita está en ebullición, pero si no tienen, esa puede ser una gran forma de ser disruptivo. No quiere decir que las tengamos que usar haciendo un baile o haciendo challenges, sino de una manera diferente. Después aquí, lo más importante y lo que yo les diría, ¿cuál es el reto? El reto es que a estas personas ustedes les puedan poner edades, porque si les pueden poner edades, lo pueden medir con
Facebook Analytics, ¿ok? Si no, es muy difícil porque a nivel psicológico solo podemos entender sus tensiones, pero no entendemos el tamaño de ellos, ¿ok? Para eso existe, no sé si ustedes la han usado, pero se puede buscar, eso es un ejemplo, hay varios. Existen estas matrices que son matrices que se llaman de buyer persona. Entonces yo lo que les recomiendo es, con esta misma descripción que ellos tienen, llenen una matriz de buyer persona, donde con esas mismas intenciones entienden cuál es el background de esta persona, cuál podría ser los posibles hobbies de ellas, qué metas tienen, cuáles son los retos con los que este perfil lidia, cuáles son las objeciones con las que tienen que solucionar y después cuáles son los temores con los que, digamos, viven en el día a día. Si esto la marca lo soluciona, podríamos tener un potencial comprador. Entonces, ¿qué esperan que cambie de la categoría? ¿Y por qué elegirían en este caso el auto nuevo? ¿Verdad? Con este perfil, ustedes pueden aterrizar lo que en otro caso sería solo psicológico y transformar a un comprador en una persona que es muy parecido a lo que hablábamos de dejar de verlos como target y verlos como audiencia. ¿Ok? Después, ¿qué espera el consumidor y qué tanto lo atrae? Y aquí hay un par de herramientas. Yo sé una que lo que mide es el engagement de las páginas. Esto se puede usar para páginas o para influencers o para personas. Y este es uno gratis. ¿Ok? Entonces acá yo pongo el perfil del auto y puedo saber qué tan atractivo es y cuánto le mueve. Entonces lo hago en base a lo que es un lanzamiento, por ejemplo. Entonces acá les pongo el link para que lo puedan usar. Este es gratuito, después hay una versión paga, pero les puedo decir de nuevo, la relación de atracción que tiene un perfil con la gente que lo sigue. ¿Ok? Y más o menos por ahí era lo que tenía preparado para los briefs. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Hola, Nico. Sí, mira, tenemos una pregunta Sí. que nos está haciendo Keishel. Sí. Ella nos consulta que si se vale el Buyer Journey. Sí. El tema es así. A ver, el perfil del buyer persona no implica un recorrido, ¿me entienden? Entonces, el perfil que acabamos de ver del buyer persona determina digamos, a la audiencia, ¿cierto? El del buyer journey lo que dice es cómo se va moviendo de una cosa a la otra. ¿Cuáles son sus recorridos? ¿Qué pasa cuando ve algo? Cuando compra algo? Cuando consume algo? Entonces, se complementan, pero ven dos cosas diferentes, ¿me entienden? Esto es como una radiografía de la audiencia y el otro es una radiografía de cómo usa digamos, los canales, los medios y las cosas que le influyen en un recorrido. No sé si la pude responder. Bueno, esperemos que sí. No Cualquier sé cosa igual si si me dicen, sí. si Keishel quiere abrir su... Ah, bueno, nos está poniendo que sí, que gracias. Excelente. Chicos, si alguno quisiera utilizar el micrófono para hablar con Nico, alguna consulta que tengan en relación a los briefs, lo pueden hacer, o bien si quieren utilizar el chat, estamos abiertos para poder resolver las consultas que tengan. Aprovechen porque Nicolás está Sí, después de aquí esto no me gana. apoyándonos demasiado, más bien. Buenísimo. Igual les voy a dejar con comunidad la presentación para que ustedes vean. Acá vienen los links de las herramientas, los nombres, ¿verdad? De las cosas. Todo está para que ustedes lo usen. Y como yo les decía, la magia nunca va a estar en la herramienta, sino lo que ustedes logren analizar y los insights que les generen. Y mi recomendación, como hablábamos ahorita con la primera pregunta, es no usen una sola, busquen una matriz y entiendan con esa matriz la mayor cantidad de preguntas que puedan hacerse. Ok, tenemos a Elisa Sancho. Ella tiene una consulta. Elisa, no sé si quieres utilizar el micrófono. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Nicolás, muchísimas gracias por toda la charla, la verdad, ha sido bastante ayuda para todos. Tenía dos consultas relacionadas con, bueno, yo estoy con la marca Lagar. He estado en la parte de lo que es todo como el estudio, como la parte de investigación,
Y con respecto a esta parte de social listening, fíjate que me he encontrado como con esta barrera que es súper tonto, pero me ha complicado mucho la vida, te lo juro, porque resulta de que cuando estoy tratando de buscar la palabra, ¿verdad?, de lagar o ferreterías o algo así en algunos motores de búsqueda para ver tal vez tweets o comentarios o esto, No hay nada. no, no No, hay. porque nadie, pero es que ahí es donde voy, y esto lo voy a decir, digamos, con mucho cuidado, y lo digo con cuidado en el sentido de que y yo trabajo de este lado de mercadeo, digámoslo así. Ujú, Muchas veces uno del lado de mercadeo cree que uno tiene las palabras claves y son esas, y la gente las palabras que usa son otras. Te voy a dar un ejemplo. ujú, Si uno busca ferretería, la gente no busca ferretería, la gente busca proyecto para hacer, ¿me entiendes? ujú, La gente busca do it yourself o busca life hack, por ejemplo. Cuando encuentran life hack, cuando encuentran proyecto para hacer, cuando encuentran do it yourself, ahí se dan cuenta que no tienen martillo, ¿me entiendes? ujú. Pero no buscan martillo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, Cuando la sí. gente, ¿me entiendes? El volumen de búsqueda de la palabra halagar versus el volumen de búsqueda de proyecto para armar o cosa para hacer es un billón. Y no lo he hecho, no lo he investigado, pero te puedo asegurar que uno es gigante y el otro es pequeñito. ¿Me Sí, entiendes? claro, no, y tenés razón porque yo, digamos, he estado investigando como tal vez con herramientas, ¿verdad? O decoración, o Claro. DIY, como hablábamos, o no sé, o tutoriales, ese tipo de palabras, y aparecen cosas, ¿verdad? Sí, Sí, porque pero sí. es que eso es lo que la gente busca. Ujú, Vean, además, les voy a decir esto, y esto nada más porque también lo tienen que considerar la gente del brief del Lagar y la de Casio también. Quieren hablarle a una audiencia que hoy no la tienen cautiva, ¿cierto? Entonces esa audiencia no está hablando de uno. Uno ujú. quiere que hablen de uno, pero ellas no hablan de uno. ¿Verdad? Que eso es lo chiva también con social listening. Aunque uno quiera forzarlo, si no hay volumen y no Sí, hay claro, búsqueda, no va a haber. Puede sí. ser que uno diga, investiguen todo esto y la búsqueda sea cero. Pero es ahí donde hay que cambiar la percepción, es lo que te iba a decir. Ve este ejemplo que me pasó a mí con un cliente. El cliente agarra y se gasta $70,000 en la temporada de verano para que la gente llegue a su punto de venta, ¿ok? A Ujú, pura pauta así, ¿verdad? Y optimiza la página y hace todo lo de SEO para que lo encuentren en las búsquedas y todo eso, ¿verdad? Le hacemos la investigación y nos damos cuenta que la palabra que más salía en todos lados de él era la palabra promoción. Y uno creería así, mira, la gente quiere promociones para verano, ¿cierto? No, no hay plata, hay que ver qué se hace, ¿verdad? ¿Cómo no decir la palabra promoción? ¿Vos sabes cuál es la palabra que la gente busca en verano 10 millones de veces antes que promoción? Paseo. Y ujú, no había ni una sola vez optimizada en su página la palabra paseo. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo voy es, ¿te acuerdas lo de ponerse con los zapatos de la gente? ujú, Esta gente está haciendo proyectos en su casa, ¿sí? No en su casa, no son dueños de la casa, pero probablemente en su cuarto sí, ¿cierto o ujú. no? O hicieron un mueble, o mejoraron un ambiente, o están pensando en hacer otro proyecto. Entonces, lo que yo te diría, no vas a encontrar las palabras de mercadeo, sino vas a encontrar las palabras que el consumidor de verdad está usando, la audiencia de verdad está usando, Ujú. ¿ves? Y además eso, acuérdate en un país como Costa Rica, que ya de por sí el volumen es muy pequeñito, ¿me entiendes? Sí, Entonces, si no, no te va a salir ningún dato. Y te van a decir muchas gracias, pero no. claro. Muchísimas gracias, ahí. Me fijo. Bueno, tenemos otra que dice, es de Ashley. Yo también tengo una duda. ¿Qué otra herramienta nos recomendarías para medir la parte de empatización de la marca con el cliente? ¿Qué tanto gustan de los servicios de la marca por fuera de las redes sociales? Sí, a ver, el tema de la satisfacción del cliente es todo un tema. Hay un montón de investigaciones y de cosas que han tratado de simplificarlo en reacciones sencillas. No sé si ustedes conocen el NPS, que es como el Net Promoting System, ¿verdad? Que hace la menor cantidad de preguntas posibles de satisfacción, hacen que la gente responda de la manera, digamos, más real, porque ya cuando yo empiezo a hacer un montón de preguntas, la gente, como hablábamos ahorita, empieza a mentir o a decir, no, mira, o a sentirse en el spot, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido a algún lugar donde cuando salen del lugar te preguntan con caritas, ¿te gustó o no te gustó? ¿Me entienden? Entonces, lo que les recomiendo, por ejemplo, es que armen una lógica en el punto de venta con una sensación como el NPS y que le pregunten bajo esos parámetros
una o dos preguntas. El NPS, revísenlo, se usa en todos lados del mundo y es el índice que pregunta, de nuevo, con el menos nivel de preguntas, genera un índice de cuánto me quieren o digamos mi relación de afinidad con, en este caso, un servicio o un cliente. Entonces yo lo que les diría es eso. También en Costa Rica hay muchas empresas que le ponen a uno como le voy a llamar el glorificador, pero no importa, digamos, le ponen a uno el tótem, el aparatito. Entonces cuando uno sale, por ejemplo, del lagar, te preguntan con like, ¿te atendieron bien o mal? Y en un segundo uno pone carita feliz o triste. Lo chido que tiene es que saben, gracias al parámetro, y esto existe porque es mundial, saben que si uno está dentro de X índice o dentro de X índice, vale la pena o no preguntar la segunda pregunta. Y la segunda pregunta usualmente lo que hace es rematar de nuevo de una manera sencilla para terminar haciéndote entender un montón de variables. Entonces lo que los invito es que a los que estén buscando cómo hacer algo, digamos, desde lo análogo, ¿verdad? Desde el punto de venta, algo sencillo, que le permita a uno hacer preguntas de una manera rápida y que también se pueda parametrizar y digitalizar, búsquense en el NPS, Net Promoting System. Gracias, Nico. Tenemos a Casey que quiere hacer una consulta. No sé si Casey la quieres hacer por audio. Buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí. Perfecto. Es que a veces me falla. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido sumamente valioso. Y bueno, mi pregunta va dirigida más que todo al hecho de que en nuestro caso, automercado, el target siento que definitivamente es un poco complicado por el hecho de que si se basa más que todo en digamos, esa tendencia de compra, digamos, de cómo compran esas personas más que, más que en nivel económico o edad y demás. Entonces, me pareció que esta herramienta de Buyer Persona es sumamente útil, pero no quisiéramos caer como en esto de hacer el Buyer Persona como nosotros lo imaginamos o como pensamos que es. Entonces, quería saber si usted tiene como alguna herramienta o sugerencia de investigación como para asegurarnos de que ese buyer persona o varias personas que construyamos van a ser reales o no. Exacto. Ahí lo que hay que hacer es como ingeniería al reversa. No sé si has oído ese término, pero entonces digamos, para darte un ejemplo, agarrás y usás el Social Baker, que yo les comenté, ¿verdad? Y pones automercado. Te fijas en la parte que dice comunidad, quiénes son las personas que más participan, compran o manifiestan. Y después tenés que hacer, lastimosamente, un estoqueo, que en la parte del argot le podemos llamar una minería de datos. Entonces te metes al perfil de la persona y averiguas. Hay muchos que tienen mucho el perfil cerrado, pero hay muchos que no lo tienen cerrado y vas a poder ver desde fotos cómo se compone el perfil, que si son casados, que si son vecinos de tal barrio, qué le dieron like, qué les gustó, ¿me entiendes? Entonces, con una herramienta técnica como Social Baker, puedes ver quién es la comunidad que más participa con la marca. Y después, a puro análisis de datos, te vas a fijar directo a ese perfil, cómo es ese perfil de esa persona, ¿me entiendes? Y eso no es toda la realidad. Después puedes buscar a ver si encontrás ese perfil en otras redes y en otros lugares. Entonces, digamos que hay que estoquearlo un poquitito, pero esa parte de minería de datos es muy difícil si no, porque de nuevo, igual que vos decís, como llenes el buyer persona, puedes agarrarlo para un lado o para el otro. Entonces, lo mejor es eso, es hacer los perfiles de buyer persona. Ya hiciste ese trabajo. Buscas qué persona tiene relación más cercana con la marca a nivel de redes sociales. Y después investigas manualmente esas personas que te dijo la herramienta que sí se están relacionando con la marca. Y ves si en el match del buyer persona y lo que te decía esa persona con lo que estás viendo tienen intención. Para darte un ejemplo, no, ama de casa, ¿verdad? Que fue lo que voy a decir, obviamente no me hagan caso, ¿verdad? Ama de casa que no trabaja, está en la casa, la dueña de la casa, ¿verdad? Y que tiene chance hasta de ir al gimnasio y que va a comprar a deshoras. Qué dichoso, ¿verdad? Y yo hago el buyer persona de este perfil y me gasto todo el tiempo. Y después veo que en verdad no hay ninguna persona que se relacione así con la marca cuando lo investigo, ¿verdad? Ahí lastimosamente es muy difícil que en la parte de análisis puedas hacerlo solamente con la herramienta. Vas a tener que hacerlo manual también. Perfecto, muchas gracias. De fijo. Ahora nadie estoquea a nadie, así que en eso no son gatos, ¿verdad? Qué bárbaros.
Bueno, tenemos otra pregunta de Carolina. Carolina nos consulta que cuáles indicadores se pueden tomar en cuenta para medir awareness. Sí, puña, awareness es si la gente está al tanto de un mensaje, ¿cierto? Porque, digamos, awareness es básicamente lo viste. Si no, pasarías ya a ser consideration, que eso quiere decir que ya lo vi y lo agarré. Entonces yo te diría que awareness muchas veces en el caso de digital es alcance, es reach. Porque awareness quiere decir a cuántos le llegamos con el mensaje, ¿verdad? Si no, ya pasas a hacer engagement, que para mí ya eso es más como, digamos, atracción. Entonces yo te diría que la lógica tiene que estar entre alcance e interacción, que te va a dar engagement. Entonces, ¿qué tanto vieron mi mensaje y qué tanto atrapé a la gente con mi mensaje? ¿Verdad? Esas dos variables, si quieren, Social Baker las da. Entonces, tanto interacción, engagement y alcance, las pueden ver con Social Baker. Muchas gracias, Nicolás. Chicos, ¿alguna otra consulta que tengan? Bueno, Nicolás, creo que No, más entonces bien, puña, gracias a ustedes. vamos cerrando. En lo que ocupen, ya saben, lo que necesiten a través de Joana o con comunidad, cuenten conmigo y en lo que les pueda ayudar, chivísimo. Me encanta, así que No. cuenten conmigo. Las gracias, nosotras de parte de comunidad, de parte de doña Amelia, Cristina que está acá acompañándonos, y te agradecemos mucho el espacio, el tiempo, a todos los estudiantes de las 5 universidades, muy agradecidos por su participación. Esperamos que esta charla que nos ofreció Nicolás les pueda ser de mucho provecho para sus proyectos. Y Nico, nuevamente, muchas gracias y No, estamos en contacto. Estamos en contacto. Que les vaya súper bien. Y suerte con los briefs, porque puña, no es difícil. A mí es lo fácil, lo mío es hablar de esto. Ustedes tienen que ver quién gana. Así que mucha suerte y sigan adelante. Nos vemos. Pura vida. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Hablamos.